El común denominador de todo el mundo, sin importar a dónde te vayas, a qué periodo histórico o a qué lugar, el común denominador es la magia negra. A pesar del tiempo y la distancia, siglos de distancia, continentes de distancia, Sí. y la criatura mantiene como su esencia. Entonces, como investigando, se dan cuenta que el malestar de la chica coincidía con la muerte del abuelo, me parece. Y ella decía, es que mi abuelo se aparece en mi cuarto en las noches. ¿Qué tipo de vampiro sería ese? Este brujo, que cuando muere, debido al ritual que ya había hecho previamente, años de su vida, se levanta de la tumba como algo que ya no es humano, no está vivo pero tampoco está muerto, necesita beber sangre para subsistir y además podía transformarse en una criatura medio murciélago humanoide. Y dice que tenía el cuerpo como raro, que era como muy alto, muy flaco, pero con los brazos demasiado largos. Sonríe, abre la boca y le empiezan a crecer los colmillos, los caninos, así le empiezan a crecer. Si es una persona que tiene estos atributos físicos tan distintivos y dicha persona lo demostró, ¿de qué estamos hablando? Claro, sí. ¿Qué es ese ser? Muchos clanes de vampiros llegaron a Guadalajara en específico en la época de la colonia, y que muchas familias tapatías de hoy, que son antiguas de ahí, son descendientes o son vampiros. Y que tus suscriptores sepan que los crucifijos, el agua bendita, el bautismo, eso no es garantía de que estén seguros. O sea, estas cosas vienen por ellos. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo. Y no solamente contigo, porque estamos en la Ciudad de México. Sí, como podrán ver. En otro lugar con nuestro buen amigo Rix, que aquí está. Rix, hombre. Amigos, un gustazo y un honor estar otra vez en Emisiones Podcast. No, gracias a ti por recibirnos aquí, pues, es tu estudio. Sí, no, Tu casa. Literal, es su casa. Muchas de gracias. los tres. Pues estamos felices de tenerte aquí, ya en persona. Gracias. Por primera vez en persona en verdad. el canal. Por ahí va a salir otro contenido, no sé cuándo, cómo van a estar los tiempos, pues, pero Sí, señor. spoiler por ahí para la gente. Pero el día de hoy, pues, vamos a hablar de algunas cosas interesantes que sabemos que dominas muy bien y creo que va a estar muy bueno el episodio. Es un Así va tema a ser. que desde la primera vez que hablamos contigo, yo me quedé Con así de... ganitas. Tengo ganas de hablar de esto largo y tendido con el Rix, güey. 100%. Creo Venga. que el tema de hoy le va a encantar a la gente, principalmente porque es un tema que nunca hemos abordado. Tal vez hace algunos años, pero ya creo que sí quedó muy antiguo ese video, de Sí, verdad, sí, muy sí. antiguo. Yo recomiendo mejor que vean este episodio, Sí. se queden al final porque Rix es muy bueno. Gracias, amigo. Y ahorita, pues me gustaría que principalmente, bueno, antes de empezar, que nos dijeras pues tu canal, porque Claro. Sí, tus a qué te redes, ¿dónde te dedicas, pueden todo esto encontrar? para la gente que es nueva y por alguna razón no te conozca. Gracias, amigo. Pues, primero que nada, bienvenidos, amigos. Gracias por la invitación. Se va a poner muy padre porque justamente... bueno, ahorita vemos la información. Les voy a decir por qué vale la pena que hablemos de este tema, en específico de este tema. Y pues me pueden escuchar en el Grimorio de Rix. Rix se escribe R y latina GGS, no va con X, es GGS. Cuidado, cuidado. Aguas ahí, no me vayan a confundir. Me encuentran en YouTube. En Spotify me encuentran como Monstruoso Podcast y en Instagram y Facebook como El Grimorio de Rix. Y hablando del tema de hoy de vampiros y hombres lobo, nahuales, todos estos temas, si les interesan mis libros, aclaro, son de ficción, pero sí le hago homenaje a varios relatos reales que me han enviado, algunos casos reales que ahorita vamos a platicar seguramente. Les hago homenaje y los meto en estas novelas. Tengo hasta ahorita publicados en Amazon Mexicántropos contra Vampiros, que es el más nuevo, La Orden de Camazots, que si les gusta el terror cósmico, las leyendas urbanas de Ciudad de México, ese les va a gustar mucho, y Demonios de Luna Llena, que fue mi primer libro, ese es de hombres lobo, pero también se Es la puede. misma, es la misma. Exacto, entonces ahí los encuentran en Amazon y hay entregas a todo el mundo, así que pues, Eso. ahí me encuentran en esos. Igual aquí van a estar apareciendo las redes de Multitasking, Rix, Sí, o sea, Gracias. escritor, pues creador de contenido de los mejores que hay aquí en México. Y Gracias, muy amigo. recomendado para que vayan a verte. Muchas gracias, Mi amigo. gran amigo. Y también, pues, Gracias. si van llegando a este canal, los invitamos a que se queden al final de este episodio, que se suscriban también aquí. Nos pueden encontrar en todas las redes como Emisiones Podcast. También pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y el buen Mike que vino también a la Ciudad de México y está acá detrás de las cámaras y de los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube.
Para que vayan y lo sigan. Así es. Pero bueno, ¿cómo empezamos con esto, Rick? Yo te quería preguntar, Rix, antes de que nos vayamos ya a las bases de todo esto, porque imagino que hay mucha etimología en los vampiros. Mucha. Primero que nada, si tú crees en esto. Justamente yo lo estaba platicando con mi chica de este tema de los vampiros y ha pasado, y por eso les decía, si me permites abrir con ese comentario, yo, igual que ustedes, igual que muchos tal vez, pensarían que los vampiros son criaturas que no existen, de Claro. películas. Es como la criatura mitológica por excelencia. Exacto, por güey. excelencia. Y además muy fantasioso, ¿no? Porque Sí. uno ve las películas y todo esto y dices, esto no puede existir. O sea, por más mente abierta que tengas, es como si te dijeran que Luke Skywalker existe en la vida real. Puedes incluso forzarlo, digo, se ha popularizado mucho el término del vampiro energético y Ajá. todo esto, pero no es ese el vampiro al que te refieres, ¿verdad? Exacto, no, el vampiro bebe sangre y tampoco me refiero a la secta, porque hay muchos claro. casos también de esos creo que el mismo Richard Ramírez creo que también por ahí hizo algo de vampirismo psicológico, le llaman, o algo así, o con una enfermedad Sí. mental. Ajá. No, me refiero a la criatura sobrenatural. No les estoy diciendo que existe tal cual Drácula como tal en la vida real, como lo han visto en el libro, como lo ven en las películas, pero algo muy parecido. Y justo le decía esto ayer a mi chica, platicando del tema, lo que tiene que como en común del vampirismo en todo el mundo, porque no solo es en Europa, aquí había vampiros en México, en los mitos y demás. De hecho, las brujas más famosas que se dice que se convierten en guajolotes y demás son vampiresas y se habla de ellas Órale. desde tiempos de Pero prehispánicos. tal cual vampiro, Tal cual. vampiresa. Tal cual ¿Mismo vampiro. nombre? No, es que ese es justamente. Ok. El término vampiro como tal, vampir, es creo que es rumano. Ajá. Si no me equivoco, tal vez me estoy equivocando ahí, no recuerdo. Creo que sí es rumano. Los invitamos Como allá en los comentarios. La a que nos Tepes. pongan, O sea, Ajá. por eso mismo la referencia de este personaje. Ese es otro mito o otro, vamos a decirle, error, que mucha gente piensa que el Drácula de Bram Stoker está basado en Vlad Tepes, el empalador. No tiene que él nada es que rumano, ver. ¿no? Según Era recuerdo. rumano, era transilvano, pero no tiene nada que ver. Mucha gente piensa, incluso Francis Ford Coppola lo pensó cuando hizo la adaptación. En la novela de Drácula jamás se habla de Vlad Tepes. Y el mismo Bram Stoker en sus diarios dijo que no tenía nada que ver con Vlad Tepes. Órale. El término Drácula era una especie de apodo que se usaba comúnmente en Rumania en cierto periodo histórico y se le puso a mucha gente, no solo a Vlad Tepes. Entonces, mucha gente piensa erróneamente que Vlad Tepes Es como el origen de la leyenda. Exacto, y no es así. Incluso en la serie de Castlevania, en los juegos de Castlevania, se cree eso. Y Hay nada. referencia a Vlad Tepes. De hecho, creo que en la serie se llama Vlad Tepes, no recuerdo, en la Sí, de sí, Netflix. sí. Y no, o sea, nada que ver. Pero aquí en México, en el México prehispánico me refiero, en Brasil, en el Brasil precolombino, había vampiros y aparte se convertían en bolas de luz o bolas de fuego, como quieran verlo. Válgame. Y pues nunca hubo encuentros entre los brasileños y los mexicanos precolombinos, entonces eso está interesante y tiene más que ver con la brujería. De hecho hay varios tipos, ahorita vamos a ver porque hay varios tipos de vampiros, pero el común denominador de todo el mundo, sin importar a dónde te vayas, a qué periodo histórico o a qué lugar, el común denominador es la magia negra, la brujería. Sí, por supuesto. Nunca se le ha asociado al vampiro como un ser de luz, güey. Jamás. Siempre jamás. es un ser de noche, Así de la es. maldad y todo eso. Exactamente. Y el hecho de levantarse de la tumba literalmente y todo Claro. esto tiene que ver con rituales de ese tipo. Ok, como connotaciones a este tipo de magia antigua en la que se levantaba a los muertos, ese Ujú. tipo de cosas. Exactamente. Y que no necesariamente tiene que ser eso, pero sí. Sí. Ok. Bueno, pero ¿crees al final de cuentas? Yo creo que y justo es que ese era el tema de conversación que es un poquito controversial que estaba teniendo el otro día. Me cuesta trabajo creer en la magia, en la brujería, pero sí creo por ciertos temas que me han llegado, que me han platicado gente cercana. Yo creo que sí existen los brujos y las brujas reales, pero son muy pocas en comparación con lo que tanta gente dice que son brujos o brujas. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Se entiende como brujo aquella persona que hace uso de rituales o Y de que funcionen. magia, y que funcionan, no los que te hacen, digamos, limpias, Exactamente. lecturas, etcétera. Exactamente. ¿no? Va más allá. Exactamente. Y esos que sí lo pueden hacer, que sí son peligrosos, que sí pueden hacer nigromancia, todo este rollo, esos yo creo que sí algo tienen que ver con vampirismo. Entonces, de cierta forma, no que existe el Drácula de la película de Van Helsing, ¿no? Que estaba viendo el otro día mientras comía, pero sí hay algo parecido y tiene que ver con la brujería y la magia negra. Ok, Ok. güey. Y bueno, yéndonos a esta parte ya más etimológica, ¿de dónde proviene como estas primeras referencias al vampiro? Si nos vamos hacia lo primero, el primer vampiro del que se habla es en Sumeria.
que es la primera civilización. Poco es tan antiguo, güey. Sí. Y de hecho el hombre lobo también. Que por ahí si quieren mencionamos, vamos a tener que mencionar en algún Había momento al hombre escuchado lobo. unas tablillas que Ajá, hablaban son esas. de algunos demonios, donde también incluían como ciertos seres parecidos a los Justamente. vampiros. No sé muy bien, o sea, esa información, pero creo que sí está como un poco conectado con la descripción actual, ¿no? Porque eran seres que bebían sangre, güey. Así es, así es. También incluso en el Antiguo Testamento, que no es tan despegado de los sumerios, los primeros vampiros de los que se habla, al menos, digamos, desde un punto de vista occidental, por así decirlo, porque a fin de cuentas, pues aquí se practicó posteriormente el cristianismo y el catolicismo, son los Lilim, que de hecho de eso hablo en mi libro La Orden de Camasos, de hecho ahí hay una escena Míralo. de invocación. Son, pues, prácticamente son demonios, vamos a llamarles vampiros energéticos, aunque no es el término correcto, que eran los hijos de Lilith, por eso eran los Lilim, Ah, sí, que cierto, tuvo güey. con Asmodeo, que era un demonio muy Incluso a Lilith famoso. la asocian como una vampiresa. Algunas Le dicen la personas. madre de los vampiros. La Exacto. madre de los vampiros. Y es precisamente por ese Por relato. eso, exactamente, Ok. que está en el Antiguo Testamento. Asmodeo era un demonio muy poderoso que buscaba venganza del rey Salomón. Entonces tiene hijos con esta mujer, que es la primera mujer que Dios creó, que es Sí. expulsada del Edén, y dan a luz a los Lilim, que son estos primeros vampiros. ¿Lilín tiene alguna referencia con los Nephilim? No, eso sí no. Esas son cosas Los aparte. Nephilim son hijos de... Eso lo platicamos en el otro video que vamos a No, grabar. Sí. no, me refiero, o sea, te digo por el tema del parecido en las De palabras. la o sea, etimología. entiendo que no es lo mismo porque estamos hablando a lo mejor de periodos diferentes de la historia, pero ya ves que luego la historia es muy Claro. grande y se ha contado en diversas fuentes. Ujú. Dije, a lo mejor y podría ir asociado con eso, porque al final los Nephilim también son de alguna manera una Semidivinos. cruza de, ajá, un de híbrido entre humano y, híbrido y otra cosa. y claro. ángeles, supuestamente. Sí. Ajá. Que bueno, ahí, eso lo tocamos en el otro capítulo, pero no son ángeles. Ahorita lo tocamos. Ajá, Pero ok. pero no, bueno, tal vez una similitud fonética, pero fuera de eso que yo sepa, no. Pero en Grecia, muchos dicen que por la cultura popular, de hecho, miren, ahí está, respondiendo un poco tu pregunta, creo que lo más parecido que pudiera yo creer en un vampiro es como lo que se plasmó en la película de Nosferatu, en esta última que salió. Ok. ¿Te gustó? Mucho. Excelente. ¿Y a ustedes? Sí, es muy bueno. Vi que te güey. invitaron a premiar. Andamos en un evento de Felicidades, Universal. qué padre. Gracias, hermano. Gracias a todos Te los mandé que fueron. mensaje, de hecho. Gracias, sí es cierto, bro. Gracias. Digo, para las personas que no han visto la película o que no entienden ese contexto, ¿a qué haces referencia? Digamos, como a un ser que es como más bien una maldición, una plaga, algo así. Ahí les va. El Nosferatu, aunque la película esta es en Alemania, está basado, de hecho es un plagio de Drácula, Sí, sí, sí. del libro, de hace muchos años, la película original. Pero Bram Stoker a su vez, aunque era irlandés, se basó en el Strigoi, Strigoi. que es el vampiro rumano transilvano. Pero no es el más antiguo ni el primero. Ahorita les digo cuáles eran otros. Pero sí se incluso- considera como de los más clásicos, ¿no? Por la cultura popular, sí. Creo que sí. Por Ajá. Drácula, justamente. Ajá. El Strigoi, básicamente lo que era como se ve en Nosferatu, que no se explica mucho el trasfondo, pero eso es el Strigoi, se los explico. Vas a explicar el polémico bigote. Sí, porque de hecho tiene sentido. De hecho, en el libro de Drácula tiene bigote. Ok. Fue lo que no me vampiro. gustó. del Y a diseño. Maino no le Muchos- gustó el muchos- bigote, y güey. así como que te brinca porque te acostumbras al de Claro. Al de Bob Max Esponja. Shrek. Ajá, Max Shrek, el de Bob Esponja, que no tiene pelo, ni literal no tiene nada de pelo, Sí, ¿no? sí, incluso parece, pues puede parecer como un tipo de alien o algo por el Ajá, estilo. sí, sí, justamente ¿no? como un demonio, un ghoul, algo así. Ajá, un ghoul. Y este cuate, por otro lado, el folclore rumano decía que el Strigoi era un brujo, tal cual era un brujo, que bebía líquido vital y demás, pero cuando moría ya tenía una especie de pacto. Él moría de lo que fuera, lo desvivían. o por Previamente la él edad. hace un pacto. Un pacto, un ritual, no ¿Con está muy quién, claro. güey? No se especifica porque no era el demonio, o sea, no era cristiano el rollo, era Ah, ok. como más antiguo, más primitivo, Ok. más de esa zona. Más olvidado. Exactamente, más primigenio. Vaya. Ujú. Y moría por X circunstancia, pero cuando moría se levantaba de la tumba. Entonces ya era un no muerto. De ahí viene el término no muerto, es original de ahí, de Transilvania. Como Drácula, como Nosferatu. Por eso la explicación de Robert Eggers, cuando muchos criticaron el aspecto del vampiro, dijo, es que yo quería, y por eso me cayó tan bien este cuate, porque él sí se metió como a la investigación folclórica más antigua, se alejó de todo lo que hemos visto en otras películas, que ya está como muy deformado. Ujú. Y originalmente, de hecho, el vampiro es una especie de zombie, ¿no? Mm. Es este brujo que cuando muere, debido al ritual que ya había hecho previamente, años de su vida, se levanta de la tumba como algo que ya no es humano, no está vivo, pero tampoco está muerto, necesita beber sangre para subsistir y además podía transformarse en una criatura medio murciélago humanoide. Digo, que no de ahí viene la exactamente igual, leyenda. pero como esto que pasa, por ejemplo, no sé si viste Game of Thrones con la montaña, o sea, como Ajá. este tipo de
que Algo regresa, así. pero no es totalmente humano. Ya. Algo así Un parecido. zombie, más- un zombie. Sí, pero no el zombie que muchos van a ubicar. Tradicional. Exacto, no es por Claro. un virus, no. Sí, es como uno muerto. Entonces. Está vivo por un hechizo. Exactamente, esa es la palabra, por un hechizo. Y bueno, de hecho ahorita les cuento una historia muy chida, real, que me contó Dacre Stoker, el sobrino bisnieto de Bram Stoker, que Sí, él vi le que tocó. hiciste la entrevista, de hecho te quería Ese preguntar. señor. Qué cabrón. Ahorita güey. les platico una historia real que él vivió, o sea, que él vio con sus ojos. Sí, digo, porque quizá a esta altura del podcast quizá se pueda confundir el tema de que estamos hablando aquí de cultura popular o de Sí, no, para literatura. Esto va a llevar un punto, ¿eh? Sí, O sea, 100%. porque de verdad esto pasa. Sí, ahorita esa primera parte me gustaría que desmitificáramos para que se quitaran de la cabeza todo lo que la cultura popular nos ha hecho creer, Ujú. que es lo que estamos platicando ahorita. Claro. Pero lo que iba con esto era que muchos piensan que Transilvania es la tierra de vampiros por las películas, porque de ahí Por es el Drácula, castillo, el castillo de Vlad Tepes y demás. Ahí estaba también, que esa es una historia interesante, Elizabeth Báthory. Ella no era vampiresa, ella era una señora que estaba mal de la cabeza. Y que fue víctima también del amarillismo en ese entonces. Pero ¿no? sí ella andaba con un cuate que le decían el vampiro y él sí tenía las características. Ah. extraña. Ajá, El de hecho ni bigote. siquiera se sabe quién. Él tenía bigotazo acá. No, pero sí, él sí era muy raro y él sí practicaba magia negra. Nunca se supo qué fue de él, nadie sabía cómo se Y llamaba. realmente, ¿qué tan comprobado está que ella sí hacía eso con la sangre de las personas? Sí, lo que se bañaba. Eso sí estaba muy comprobado porque, o sea, bueno, el registro, digamos, la crónica policial, por así decirlo, de aquella época, se meten a la fuerza a su castillo después de que se dan cuenta que desaparecieron muchas chicas jóvenes, vírgenes de la aldea local. Se meten por la fuerza al castillo y encuentran los cuerpos sin vida en el ¿cómo se llama? En las mazmorras. Como unas mazmorras. Y la ajá. emparedan a ella. La ¿no? emparedan y ella muere emparedada. Y el que la indujo en eso, que fue su amante, que era le decían el vampiro, nada más no tenía nombre, al menos la historia no recuerda su vale. nombre, no se sabe dónde quedó. Entonces está O sea, él interesante. se pudo haber hecho murciélago y se va de ahí Sí. y ya nadie sabe nada. Ajá, de él. ahorita, ese es el tema de que ustedes platicaron el otro día de Saint Germain. Es una hipótesis que manejamos en mi canal, que era un vampiro, no un No un ente inmortal del Ajá. que encontró la piedra filosofal Ajá, o algo es así. un Y hay filósofo, gente que lo asocia al vampirismo. a dicho amante de Báthory. Que sepa, no, porque no eran del mismo periodo histórico. Bueno, el vato es inmortal. Exactamente, no bajo su nombre de Conde de Saint Germain, pero tal Claro. vez bajo otra identidad, tal vez sí. Pero a lo que ahorita regresando un poquito, en la tierra de vampiros muchos pensaban que era Transilvania, pero yo diría que era Grecia. En Grecia había muchos diferentes tipos de vampiros, muchos. Las lamias, que su imagen era de una mujer, como una sirena, o sea, del torso para arriba era una mujer, muy guapa, muy sexy, muy bonita, pero de la cintura para abajo era una serpiente. Claro. Ah, una medusa, digamos. Parecida como una gorgona, más o menos. Como los sanas. que Ándale, son seres exactamente. Ándale. Exactamente. Había un vampiro que no le tenía un nombre, pero ahorita que decíamos Ghoul, no, sí tenía un nombre, pero ahorita era un nombre muy raro porque estaba en griego. Era un ser, como un tipo Gollum, así muy parecido a Gollum del Señor de los Anillos, como un ghoul que andaba deambulando por los campos y se metía a las casas, robaba comida. No era como que dañino, pero ahí andaba. O sea, como que era como un animal, como un perro callejero que querían echar de las casas, algo así. Habían unos que sí, como que eran más parecidos a lo que la cultura popular conoce como vampiro, que a mí por eso me daba flojera el tema de vampiros en un inicio, porque decía como, yo pensaba en el Drácula de Bela Lugosi, como cosas muy teatrales, muy fantasiosas, Sí. y nada que ver, ¿no? Pero ellos decían que habían vampiros así en Grecia, que eran muy pálidos, que no podían salir al sol porque les hacía daño, vivían mucho. Había como muchos tipos de vampiros en Grecia, muchos. Había uno muy interesante que ahorita se me olvida el nombre. Creo que el que te decía ahorita era Bricolacas, creo que así se llamaba, Bricolacas. Había otro que era una mujer, que te va a sonar la descripción, eran brujas, mujeres, que se convertían en aves con Ajá. rostro de mujer y bebían la sangre de los niños. Ah, ok. Entonces era como las mexicanas, como las Sí, brujas, una bruja. las Tlahuelpuchi. Ujú. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. En Rusia, tal cual era un zombie que se levantaba de su tumba. Y ahí ahí es donde entra el mito, que hay partes del mundo que no se conocían pero contaban lo mismo. Por ejemplo, el Lupir ruso era muy parecido al vampiro chino, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero en Dragon Ball se acuerdan de Chaos, del personaje de Chaos. Ajá. Chaos, muchos pensamos que era un mimo o algo así. Sí. Chaos está basado en ese vampiro chino. O sea, Chaos O sea, es un vampiro. Chaos chino. es un vampiro, exactamente. Ok, qué curioso. Con el trajecito, por eso es pálido, no es que esté maquillado, está muerto.
Chaos. Ok. ¿Qué Eso yo no sé. tal? Sí. Lo curioso es que no tiene la coronita, ¿no? El gorrito. La aureola. Ajá. Sí, Sí, exacto. Orgas, bueno, en una parte sí la tiene, pero porque sí. Cuando se explota. sí. Pero Spoiler, ¿no? Spoiler, ¿verdad? Dragon Ball desde los 80. 30 años después. Sí, ya te es meme. Pero sí, Chaos es una representación de ese vampiro chino que ahorita se me olvidó el nombre. Y por ejemplo, los chinos decían que que se levantaban de su tumba, que se hacían vampiros, porque los habían enterrado sin las ceremonias religiosas correspondientes. Pero los rusos, por ejemplo, decían que era porque habían hecho brujería en vida y que por eso se levantaban de la tumba. O sea, lo que cambiaba era el motivo de por qué existía el vampiro, pero si se fijan, era lo mismo en todos lados. Sí. Excepto en América. En América precolombina sí eran brujos tal cual. O sea, ahí no se hablaba de que se levantaban de la tumba ni de muertos vivientes. Eran como lo de ahorita de las brujas que son las Tlahuelpuchi. Ya eso se hablaba de Tlaxcala desde tiempos precolombinos. O sea, es muy, 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 muy antiguo. Qué curioso que entre más uno empieza como a leer de un tema, se da cuenta que las historias se repiten no nomás Están interconectadas, aunque no directamente, ¿no? A pesar Sí, del tiempo y es la que son las distancia. mismas, a pesar del tiempo y la distancia, siglos de distancia, continentes de distancia, Sí. y la criatura mantiene como su esencia. Sí. Eso yo creo que es la parte como más importante, de por qué la gente cree en esto, ¿no? Así es. Exacto. locura, Y por ejemplo, en Rumania, Transilvania, en toda esta parte de Europa del Este, hasta la fecha se siguen así como en México de las Tlahuelpuchi se siguen contando. Esta historia así rápido se las cuento que me contó Dacre Stoker, que él fue a verlo. Porque No, rápido no, queremos ahí- detalles. Ahí se las cuento todos, ahí vamos a detalle. Igual podemos encontrar la entrevista. Claro, dice, si ya luego les paso el link, Ajá. porque de hecho esa creo que la contó, no recuerdo si fue en mi canal o si fue para otro canal que estuvimos juntos también, Ajá. pero ahí les paso el link Sí, para por que Sí, lo igual busquen. aquí va a estar etiquetado el canal de Sí, Rix por abajo favor. para que vayan a checarlo Para que y la busquen. busquen la entrevista. Nos contaba este señor, bueno, Dacre Stoker, para que los que no sepan, es sobrino bisnieto de Bram Stoker, que Creador es que ahí de no quiero dar Drácula. tanto detalle porque va a ser una historia larguísima, pero bueno, Bram Stoker básicamente es un tema que yo toco en el canal hace mucho, que Bram Stoker afirmaba que Drácula sí existió, o sea, el conde Drácula como el vampiro sí existió y que él y su familia tuvieron un encuentro con él y el libro de Drácula no era una historia real, no era una historia ficticia, era una historia real que él quería publicar como una especie de manual de supervivencia con vampiros, contra vampiros. Incluso la versión islandesa se dice que es la original. En fin, Es un libro con mucha historia. mucho. Había mucho miedo en una época por este tema, ¿no? Sí. De los vampiros. Y bueno, mucho antes de esto, de hecho. Justo que fuimos hace poco al Museo de Ripley, vimos el kit de Cazavampiros. Cazavampiros. Sí, que es muy interesante. güey. O sea, realmente sí era algo que Algo la gente real. temía. Sí, Me tal cual era parece como un cazafantasmas, ¿no? Como un fontanero, pero de que mataban vampiros. Qué locura. Sí, era muy interesante. Bueno, eso era en Europa, pero Bram Stoker lo vio, bueno, él era irlandés. Su sobrino bisnieto ya es norteamericano y no me acuerdo si es canadiense o si vive en Estados Unidos, eso no me acuerdo. Pero el punto es que ya vive acá, pero es una figura muy recurrente pues en el folclore de los admiradores de los vampiros. Va mucho a Nueva Orleans, que hay muchas historias de vampiros. De hecho, ahí se dice que fue el último lugar que se supo del conde Saint Germain, como 300 años después de su supuesta muerte, etcétera, etcétera. Pero Dacre Stoker lo invitaron a algún evento a Transilvania y él fue como a una localidad muy rural y se acercó a una familia que, bueno, la comprendían la mamá y la hija, o sea, mamá e hija, y la niña era una adolescente, estaba muy enferma, no sabían de qué, ella la habían llevado al médico, no sabían qué tenía, entonces como investigando se dan cuenta que el malestar de la chica coincidía con la muerte del abuelo, me parece, y ella decía, es que mi abuelo se aparece en mi cuarto en las noches. Y me habla y demás, y como que nunca dijo me chupa la sangre, pero como que me decía me visita mi abuelo, ¿no? Y pensaban que era un fantasma o algo así. Algo así, ajá. Algunos pensaban que estaba soñando, otros pensaban que era un fantasma, etcétera. Entonces acuden a una especie como de chamán, no sé cómo les llamen, no es el chamán, tiene otro nombre, un curandero, vamos a decirle. Y él dice, ok, yo les voy a ayudar, yo sé lo que es, pero tienen que confiar en mí al 100%. E incluso como que se la jugó un poco con la policía porque tuvieron que pues, llevar a cabo algo ilegal, que fue exhumar el cuerpo del papá, del abuelo, digo. Lo exhumaron, hizo un ritual muy asqueroso que era sacar el corazón del cadáver, pulverizarlo y el polvo, mezclarlo con un brebaje hasta hacerlo una bebida y dárselo de beber a la niña. Cuando lo hicieron, la niña se curó. O sea, dejó de estar enferma porque sí era tenía algo similar a la anemia. Ok. Pero ok. se le estaba carcomiendo ya en vida. O sea, la chica sí pudo haber fallecido. Y la anemia siempre se ha asociado como también el tema de la falta de hierro, pues. Exactamente. Y que tiene que ver con Con la pérdida de sangre. Con la pérdida de sangre. Así es, amigo.
Entonces, Baker Stoker me dijo, yo lo presencié eso de viva mano, me lo contó la familia, me lo contó una amiga mía que estuvo, no me acuerdo qué relación tenía esta señora que era amiga de él con la policía, y así es como él se enteró, conoció a la gente, conoció al chamán y demás, y para el chamán era algo súper normal, o sea, como de que, sí, le di un Big Vaporru para la gripa, o sea, para el señor era como algo muy normal, pero él como occidental estaba súper sorprendido, incluso la gente de ahí eran como, no puedo creer que algo que un cuidado que llevaban a cabo hace cientos de años aquí funcionó hoy, ¿no? Que esto te estoy hablando del 2003, más o menos, como 20 años, o sea, es reciente. Qué curioso, güey. Sí. Y en este tema, pues, de que realmente sí fuese un vampiro el que está detrás de la historia de Drácula, ¿qué tipo de vampiro sería ese? Ese sería el Strigoi. Y por eso ahí es donde está, por ejemplo, la respuesta de... Los irlandeses tienen su vampiro, que es ¿cómo se dice? Herencia vikinga, si no me equivoco. O sea, los irlandeses tienen su propio vampiro, que no tiene nada que ver con Drácula. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Bram Stoker, si era irlandés y además era muy patriota? De hecho, sus historias fuera de Drácula y el mismo Drácula son de Irlanda. 100% altifica mucho al Reino Unido, los ingleses, los irlandeses, todo eso. ¿Por qué no usó al vampiro irlandés si está contando una historia de ficción, ¿no? ¿Por qué no usa el folclore de su propio país? Y ahí a lo mejor la respuesta está en eso. Que era real. El que era real y aparte era transilvano y por eso era un Strigoi. Y en esa etimología del Strigoi, ¿existe una forma en la que se convierten realmente en vampiros? O sea, en un contexto realista. ¿Por medio de qué? Según el folclore, es el que les conté ahorita, de que por medio de un ritual y cuando mueren, regresan. O sea, dicho ritual es secreto. Claro, sí, bueno, hay como ciertas cosas que medio se saben, pero ya sabes, o sea, como que por encimita. De hecho, el término, se me olvidó decirles, la etimología de Strigoi en rumano significa brujo, o sea, no tiene que ver con vampiro. Qué curioso, güey. Y Strihuayca, o sea, se escribe Strihuayca, no sé cómo se pronuncie, significa bruja. De hecho, en las primeras páginas de Drácula lo dicen, esas dos palabras, Strigoi y Strihuayca. Ok, fíjate, yo hace mucho escuché un podcast tuyo en el que contabas una historia. Digo, a lo mejor y por ahí podríamos continuar hablando acerca de estos rituales que van asociados a lo mejor al vampirismo. No estoy seguro si esta historia va como en el tema del vampirismo, pero me llamó mucho la atención de una chica que como que llegaba a la casa de su abuela, algo así. Digo, nomás te voy a dar un pequeño contexto para que te acuerdes y nos cuentes. ¿Sale? Sí, amigo, sí. Que había como una mesa. Ya, sí. Sí. Y unas monedas, algo así, ¿no? Sí. Cuéntanos esa historia. Esa historia trataré de recordarla, porque si ya sé cuál dices, es el de una suscriptora mía de Guadalajara, una señora ya muy grande, ya de la tercera edad. Y esto pasa cuando ella es niña, ¿no? Sí, exactamente, en Guadalajara, aquí en México. Sí. Era su abuelo, el que era un vampiro, justamente era un brujo, un sectario, que ella se enteró muchos años después. Yo cuando escuché la historia me sonó más como a un culto, a una secta, una organización. Y de hecho es curioso que me lo digas, porque de hecho, de cuando estamos grabando esto, la semana pasada y hoy, estuve trabajando en la segunda parte de un relato que conté ahorita en el canal, que es muy parecido, pero en Cuernavaca. Esa ahorita se los cuento. Qué curioso que también de Guadalajara a Cuernavaca sí está como en Cuernavaca, por ejemplo, no sé de dónde venga, pero en Guadalajara en específico, este caso de esta señora, su abuelo no era mexicano, era francés. Entonces puede que de ahí viniera. Pero a ver, arráncate con la historia. Güey. El señor, muy buena. Grosso modo, bueno, la niña recuerda que ella tiene una relación muy cercana con su abuelo desde que es muy niña. El abuelo la consentía mucho. El señor era papá de la mamá de esta suscriptora. La consentía mucho, le daba regalos, etcétera, etcétera. Y tenía un ritual, por así decirlo, muy extraño o muy curioso, que en algún momento le pareció algo bonito cuando ella era niña. Todos los días, el día de su cumpleaños, este señor era juez, entonces tenía mucho dinero, tenía una casa enorme. Eso es de señalar, güey. También. Eso es de señalar. Sí, esa es otra cosa. En esferas de poder se ve. Exactamente. Y aparte era muy guapo el señor, tenía la mujer que él quisiera, etcétera, etcétera. Y dice esta señora que en algún momento le dice como, bueno, siempre los días de su cumpleaños, desde muy chiquita, él tenía un sótano en su casa, que siempre no tenía luz, o sea, no tenía ni focos, no podías ver qué había, era completamente oscuro. Y no la dejaban bajar. Solamente en sus cumpleaños le decía, puedes bajar y tomar lo que tú quieras, pero a oscuras. O sea, era como una especie de juego. O sea, tú baja y a oscuras, o sea, sin ver, agarra lo primero que agarres es tuyo. Entonces la niña subía que una vela o que, no sé, un collar, o sea, cosas que ella podía agarrar así, ¿no? Ella cuenta que lo que más le llamaba la atención siempre que bajaba era que, repito, estaba completamente oscura, ella no veía nada, todo era a tientas, y que había una mesa que
ella decía, es que está raro porque tiene como como un mantel de peluche. Ella decía, es como de peluche, porque era como afelpadito. Pero que cada año que pasaba se hacía como más tieso, se sentía como más feo la textura, ¿no? Entonces, pasan los años, y cuando la niña... otra cosa importante a mencionar, que esto se me hace como que parte de... un poco me recuerda a la película esta del bebé de Rosemary, como que el señor preparó a su hija para que tuviera una bebé y que él usara a su favor a la niña, o sea, a su propia nieta, porque cumplían años el mismo día, el señor y ella, el mismo día el cumpleaños. Entonces, le dice, bueno, creo que era su cumpleaños número 15, baja, o sea, como siempre, y agarra lo que quieras. Baja la niña, creo que anteriormente hubo un día que se metió ella sin permiso, antes del cumpleaños, y se roba una bolsa con monedas, que ella no sabía qué eran esas monedas, pero se las lleva y el abuelo no supo porque no le dio permiso, lo hizo a escondidas. Pasan los años, ahora sí es el cumpleaños número 15, le dice baja, pero cuando baja, el abuelo baja con ella y ella pierde el conocimiento. Dice que cuando despierta ya estaban ahí, todo estaba iluminado por velas, entonces por primera vez en su vida vio lo que había ahí. Vio el sótano. Dice que era un lugar con mucha basura, o sea, como con ¿cómo se dice? Antigüedades, pero arrumbadas, así muy... O sea, era un lugar que no usaba el señor, como una especie de bodega. Sí. Pero ella estaba amarrada como una especie de plancha. El señor estaba con un cuchillo en la mano. Iba a decir, decía como, cálmate, todo está bien, no te preocupes. Y que alrededor ella podía ver entes que no eran humanos, que eran como... O sea, caminaban en dos patas, medio humanoides, pero eran animales. O sea, eran como perros, como lobos, como gatos, pero humanoides. O sea, eran como demonios y que le estaban ayudando al abuelo en el ritual. O sea, y como que él estaba... No recuerdo bien qué es lo que ocurre, pero lo importante es que ella se da cuenta que él estaba ofrendando a ella, a estos seres. Entonces, lo último que recuerda ella es que sí le clava el cuchillo en el pecho y se desmaya otra vez. Ella pues pensó que se iba a morir, despierta en el hospital con una cicatriz en el pecho, la mamá llorando y le dice, ay, es que te dio un infarto, estábamos en tu fiesta de cumpleaños y te dio un infarto. Y ella le dice, no, es que yo me acuerdo que vi esto y esto y esto. Y la mamá llorando le dice, no, ¿cómo crees? Eso no pasó. Pero que a partir de ahí ella le empieza a tener mucho miedo a su abuelo cada vez que él lo veía. Y el abuelo cambia su actitud. O sea, pero por ejemplo, ella cuando ve al abuelo de nuevo no lo confronta. No, porque la mamá le dice que debiste haberlo soñado, o más que un sueño, ya sabes, cuando te da un infarto o algo que alucinas por la falta de oxigenación y demás, se quedó con eso, ¿no? Pero algo le decía a la niña que no, y de hecho la mamá estaba actuando raro, porque después de este evento, las pocas veces que llega a ver al abuelo, el abuelo ya no era cariñoso con ella, al contrario, de hecho ya dice que le dolió mucho porque dice que ella pensaba que ya no lo quería, él a ella. Ya no le invitaba a su casa, dejó de frecuentarlo y la mamá le decía, ya no vamos a ir a ver con el abuelo. La mamá también dejó de ver al abuelo y unos años después muere. Creo que 3 años después, cuando ella cumple 18, si no me equivoco, el abuelo muere de causas naturales, al parecer. Pero también digo, o sea, de 15 a luego a 18, que es como la mayoría de edad. Exactamente. Está como raro. Está raro. Y ahí te va, porque la revelación, digamos, a la mamá se pudo haber llevado el secreto a la tumba. Pero... Y aquí está lo curioso, paranormal del caso. Porque hasta ahorita esto pudo haber sido un caso de un loco que creía... Claro. O el infarto, que o sí lo alucina. Exactamente. Como que en ese borde, cuando estás a punto de fallecer, puedes alcanzar a ver cosas. Una SM. Exactamente. Pudo haber quedado ahí, en algo muy comprensible del lado científico. Pero muere el abuelo cuando es el cumpleaños 18 de ella, que también era el de él, recordemos. La mamá le regala de cumpleaños un collar con una de las monedas que se robó, por así decirlo, de la casa del abuelo años antes. No recuerdo por qué la mamá llega a las manos de la mamá las monedas, pero le hace un collar con una de las monedas. Ella se lo pone y se va a dormir la noche de su cumpleaños. Y sueña con lo que pasó esa noche, la noche del cumpleaños número 15. Pero sueña con la parte que ella no recordaba porque es cuando el abuelo la apuñala y ella pierde el conocimiento. Ella dice que lo pudo ver como si fuera una película, la parte faltante, digamos, del recuerdo, porque estaba inconsciente. Dice que cuando le clava el cuchillo al abuelo en el pecho, la mamá baja corriendo, gritando, deja a mi hija, con mi hija no te metas, no sé qué, y confronta, se pelea con el abuelo y la logra salvar y se la lleva al hospital. O sea, la que interrumpió el ritual fue el abuelo.
Y aparte... No, la mamá. La mamá, perdón, sí. La mamá es la que logra rescatar a la niña del abuelo. ¿Y la mamá qué dice? ¿Vio a los seres también o...? Eso sí no lo deja muy en claro la señora, no me lo contó, porque ella lo que ve fue a la mamá írsele encima a su papá, al abuelo. Pero aparte de esa, digamos, revelación, tiene un sueño que ese, pues más que un sueño, fue como una especie de experiencia astral, en el que ella sueña que está como en un bosque con una fogata ya actualmente, y el abuelo estaba ahí y quería llevársela. Entonces ella despierta del sueño, sudando, pero el collar lo tenía puesto. Entonces empieza a gritar llorando, la mamá llega a auxiliarla, ella le platica el sueño y la mamá empieza a llorar. Le dice, sí, eso fue lo que pasó esa noche. Esa noche de tu cumpleaños 15, tu abuelo te quiso hacer esto porque él pues hacía brujería. O sea, él era como un brujo muy poderoso y tenía pactos oscuros y sí tenía como una secta. O sea, el objetivo de que tú nacieras, él siempre me preparó a mí para que nacieras tú, pero tú no ibas a vivir. O sea, tú eras una ofrenda que él iba a dar en algún momento. Y es lo que intentó en tu cumpleaños 15, pero yo no quise seguir el plan y te salvé. Entonces, pues, nos enemistamos, por eso ya no lo vimos. Y el que vino a querer llevarte esta noche fue él. Porque él creo que había muerto un año antes. Creo que, no, ahí sí tal vez estoy mintiendo. No recuerdo si él muere el día de su cumpleaños, pero del año anterior. Ok. Y ese día del cumpleaños 18, que era el primer cumpleaños que ella no festejaba con el abuelo, porque siempre los festejaban juntos, era el primero que no festejaban juntos, y porque ya estaba muerto el señor. Entonces dice, el que te intentó llevar esta noche como un último intento, sí fue tu abuelo desde otro plano, porque siempre fue su objetivo. Okay. Entonces ahí queda no significa la historia. que estuviera vivo. O sea, no, fue como, eso sí fue como que en el plano astral, digamos. Okay. Ese intento sí fue como que en el plano astral. Y además le dice la señora, la mamá de mi suscriptora, le dice, esa moneda, el regalo que te di hoy de cumpleaños, ese va a ser tu talismán de protección el resto de tu vida. Así que no te lo pongas, no te lo quites nunca, porque eso te va a proteger en caso de que tu abuelo en algún momento quiera volver por ti. Entonces, wow. Esa es la ¿Y historia. nunca has estirado del hilito? A ver qué pasó. Yo ahí. conté la historia. Normalmente yo trato de no ser invasivo cuando un suscriptor me manda una historia. Trato de no indagar demasiado. Exacto. Si no hay, es que creo que como que hay demasiados elementos en la historia. Sí, que pudieras como, por lo menos una foto de la moneda, ¿no? Ajá, y a lo mejor la moneda trae un símbolo que significa taga y traga. Exacto. O sea, no sé, me parece como algo como hasta muy antiguo y de poder. Pues. Y justo por el trasfondo, digamos, familiar de este señor, porque no era mexicano. Y aparte, conectándolo, hubo otra suscriptora que nada tenía que ver, que también de Guadalajara, que me mandó un relato que me contaba que ella conoció a un vampiro trabajaba en la panificadora más grande de México, vamos a decirlo así. La del Osito. La del Osito, en la planta de Guadalajara. Hace unos años, ella es joven, o sea, ella es unos años más grande que nosotros quizá, y que cuando era su primer trabajo entró a trabajar ahí y conoció a un chavo que físicamente, o sea, era pues güerillo, como muy tapatío, ¿no? O sea, como que no pasaba, no llamaba la vista en ese sentido, al menos ahí. Lo que llamaba la atención era que dice que tenía el cuerpo como raro, que era como muy alto, muy flaco, pero con los brazos demasiado largos, incluso para ser alto eran muy largos sus brazos, estaba como, no deforme, pero como... Desproporcionado. Eso, desproporcionado. Y que este chavo era como muy, ¿cómo se dice? Amistoso con ella. Entonces ella dijo, bueno, me quiere ligar, soy la nueva, estoy chavita, me quiere ligar, ¿no? Como que no lo dejó pasar, como que dijo, no le voy a hacer nada, porque aparte ella tenía novio, dijo, no le voy a hacer caso, pero pues tampoco voy a ser grosera hasta que no intente algo, porque nunca intentó nada realmente, nada más era muy amistoso, pero ni siquiera le invitó a salir, nada. Entonces dijo, bueno, tal vez solo es amistoso. Y dice que un día ella llegó temprano a la oficina, solamente estaba él, porque él ya le había dicho, es que yo algún día te voy a enseñar lo que soy en verdad. Pero ella se quedó como de, pues tal vez es gay. O es mamador, ajá, o es mamador, ¿no? Uh-huh. Dijo como, este güey, ¿no? Pero ese día le dice, oye, ¿cómo estás? No sé qué, la saluda. Y le dice, oye, ahorita que no hay nadie, ¿quieres que te enseñe lo que soy? Y ella pensó que le iba a sacar, pues, a una babosada, ¿no? Y que dice que sonríe, abre la boca y le empiezan a crecer los colmillos, los caninos, así, le empiezan a crecer. ¿Qué? Y ella se queda así de... Ella pensó que le estaban haciendo una broma, o sea, que estaban como con unos de estos colmillos de juguete y que estaban los demás compañeros pero escondidos. Como espinas. De su mismo diente, tal cual empezó a crecer. O sea, como que se hizo más largo y afilado. Como esos vampiros de Supernatural. Tal cual. Sí. Y ella le dice como, ya, deja de jugar. O sea, como que ella se rió y le dijo, ya, güey, ¿dónde están los demás escondidos? ¿Dónde está la cámara? ¿No? Como jugando ella, ¿no? Y dice, no, soy yo, mira, acércate. Y dice, mira, asómate, le abre la boca y dice que no tenía nada, o sea, ninguna prótesis, eran sus dientes.
Entonces ella se queda espantada y le dice, mira, yo la verdad soy un vampiro, pero no somos como en las películas. Sí mordemos, digamos, el cuello o la yugular de la gente, pero no bebemos sangre. Nosotros nos alimentamos de las emociones de la gente. Y le dijo, nosotros comemos normal, o sea, comemos comida, o sea, no es como que vivimos de eso, pero lo necesitamos. Y es siempre con permiso de la gente. ¿Y por qué en los colmillos entonces, güey? Porque sí las mordían. ¿Y pero con qué propósito? para alimentarse de esas emociones. Como de ese, tal vez como esta parte, tal vez ahora sí que yéndonos a un tema más como espiritual, como del chakra de las personas, ¿no? Como la energía que se encuentra. Ajá. Oye, o sea, bueno, no sé, digo, es difícil de creer, ¿no? Claro, o sea, el relato es difícil de creer, pero a lo que iba, lo que me llamó la atención de ese relato en específico fue que le dijo que a Guadalajara, en específico en los Altos de Jalisco, que curiosamente era el mismo lugar donde ocurrió la historia de esta señora, sí. Ahí dijo que en la época de la colonia, muchos franceses y españoles que eran vampiros muchos clanes de vampiros llegaron a Guadalajara en específico en la época de la colonia, y que muchas familias tapatías de hoy, que son antiguas de ahí, son descendientes o son vampiros. O sea, con estos apellidos europeos, estas personas que traen un linaje europeo. 100%. Hace uno rápido que también es de ahí de Guadalajara, que está más interesante. Me lo envió un suscriptor, y esto es algo que incluso podrían como encontrar evidencia. Derribaron, yo no lo conozco, o sea, he ido a Guadalajara, pero pues ya no existía. Había una plaza de toros muy famosa ahí en Guadalajara, y creo que en los 60 o en los 70 la derribaron. El papá de este suscriptor, que ya es un señor, este señor pues ya falleció el papá, él fue uno de los albañiles que participó en la obra, y dice que encontraron como unas catacumbas que corrían por debajo de la plaza de toros, y que encontraron una pared sellada, o una puerta sellada más bien, abajo. Hacen un hoyo, el capataz de la obra hace un hoyo, se asoman los trabajadores todos porque tenían que reportarlo, y porque ya o sea, no estaba en los planos esas catacumbas, entonces podía como que poner en riesgo, ¿no? Entonces tenían que reportarlo, rompen el sello, digamos, pero solamente una parte, se asoman con una linterna y ven que habían cajas de madera en la cámara, pero una cámara que estaba vacía, solamente habían cajas. Entonces el capataz por ley tuvo que clausurar la obra ese día, pero entre ellos los trabajadores dicen, ahí es un tesoro, acaban de encontrar un tesoro, hay que sacarlo. Pero el capataz dice, no, ahí se va a quedar. Pero ellos sabían que el capataz iba a sacar el dinero, el tesoro, para quedárselo él. Entonces, como ellos dijeron, ya se puso de acuerdo este güey, vamos a igualar las cosas. Antes de que él lo vacíe mañana, vamos a vaciarlo nosotros esta noche. Entonces, compran al guardia, porque el capataz puso un guardia ahí, en la puerta, en la noche, en la madrugada. Lo compran, rompen la madera, se meten, y cuando abren las cajas, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que no había dinero ni joyas, eran esqueletos lo que había ahí. Eran ataúdes. Ataúdes, exactamente, Okay. Y tenían clavadas estacas en el pecho. Ah, ok. Neta, Entonces, todos se espantan y salen corriendo. Ya no regresaron al día siguiente, no saben qué pasó con los cuerpos, porque pues obviamente el capataz eventualmente se dio cuenta. No saben qué pasó después. Pero los sacaron de ahí, obviamente. O sea, quién sabe, porque al final derrumbaron la plaza, entonces no... A lo mejor sabe, se los dejaron ahí. enterrados, tal Ajá, a vez. lo mejor están ahí sepultados con los escombros, quién sabe. Pero sí, o sea, digo, ahí no hay manera de saber si eran vampiros realmente o no, pero lo curioso es que eran 2 hombres en una caja, 2 mujeres en otra y un niño en otra, más pequeña. Okay. Y Una familia que se pensaba que eran vampiros. Probablemente. Y con ropa muy elegante, obviamente antigua. Entonces, ahí la pregunta es, ¿por qué los enterraron ahí? O sea, ¿por qué en la plaza de toros? ¿Y por qué las estacas en el corazón? Como que en el pecho? parece como un aspecto ritual o algo así. Muy europeo, como decías. Eso lo hacían en Transilvania, en Rumanía, muchísimo. O sea, han encontrado muchos cementerios de vampiros ¿Y lo de la esa estaca zona. realmente de dónde viene la idea? Eso, fíjate, sí, no sé. Supongo que porque parte del ritual es o quitarles el corazón. De hecho, ahí hay varios testimonios que eso sí hay registros y todos que he narrado en el canal. Incluso hubo una fiebre de vampirismo en Long Island ya en el siglo XVIII, creo, que decían que se levantaban de la tumba. O sea, lo que había pasado en Europa muchísimos siglos antes pasó en Long Island, en Nueva York, hace como 200 años, cuando ya era Estados Unidos, y el ritual era el mismo. Dicen que cuando clavaban la estaca en el corazón, el cuerpo, si era un vampiro, iba a gritar. Okay. Entonces hacían eso, retiraban el corazón, retiraban la cabeza y quemaban. El ritual más sencillo, tal vez de ahí viene, era retirar el corazón y lo quemaban. Okay. Y las cenizas las esparcían y ya con eso supuestamente curaban el cuerpo. Bueno, sí es muy interesante, ¿no? Pero el hecho de que existan cementerios de vampiros o Sí. cadáveres
con una estaca en el corazón, no confirma como tal la existencia de los vampiros, porque no, pues recordemos, ha habido muchas modas en la historia. Sí, que sí, que a tal persona la quemaron de bruja, que a tal persona se le puede determinar su personalidad con su forma del cráneo, cosas así. O sea, el hecho de no existe. Muchas supersticiones. Y también como esta, no sé, como que de cierta forma esté diluida la información en el sentido de que, por ejemplo, en África que tiene estos rituales donde pues hacen básicamente zombies, o sea, que también podría hacerse pasar un poco por este tema, ¿no? Sí. Trasladándolo para acá, ¿no? Porque realmente estas prácticas también se fueron a Europa y han llegado aquí a Latinoamérica. Entonces creo que de cierta forma sí podría mezclarse, y bien lo dijiste, que es como, pues son rituales al final de cuentas. Podría estar muy interconectado y no propiamente con un ser que consume sangre. No, pero bueno, no, continúa. No, sí, creo que sí hay algo ahí. O sea, creo que sí hay algo interesante porque la conexión del ser humano y la sangre ha estado siempre, ¿no? Sí. Y el hecho de que, por ejemplo, en antiguas culturas que se respetara el hecho de que aunque fueran a hacer antropofagia, pues ya saben a qué me refiero con eso, se respetaba el momento que se iban a consumir así. Lo hacían con ciertas, pues... Sí, no era pegar una mordida, sí, pues sí, no, o sea, tenían que hacerlo con cierto respeto. Claro, la sangre siempre ha sido sagrada, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, digo, es muy fácil ver así como de el por qué pensar si yo mato a mi enemigo y bebo su sangre, adquiero sus poderes. O sea, es como muy primitivo que un ser humano sí podría llegar a Yo creo que los aztecas, ¿no? Creo que aztecas, vikingos, en Medio Oriente lo hacían mucho. Sí. Pero también o sea, podría estar esta pregunta de ¿quién enseñó eso? O sea, ¿quién les dijo eso a los pueblos antiguos? Porque eso es algo que yo planteé en algún momento como algo muy improbable, pero que decía, bueno, está interesante. Que la brujería, la magia negra, todo eso es tan similar en todo el mundo antiguo, que no tenían conexión entre ellos, porque venía del mismo lugar, pero ¿de dónde? No, la magia. Y hace poco hablé de un caso de lo que platicabas ahorita, de los Nefilim, que eran estos seres que los vigilantes en la Biblia, muchos piensan que son ángeles, pero en realidad no son ángeles. Al parecer parece que el origen de los vigilantes de la Biblia son los Apkallu, que son 7 sabios que el dios Enki creó para mandar a la tierra y civilizar a los seres humanos, que éramos todavía cavernícolas básicamente. Y estos Apkallu son los que le enseñan la magia a los seres humanos, y es de hecho ese crimen de enseñarles la magia y la brujería, todas estas artes místicas a los seres humanos, lo que provoca que Enki mande encerrar en otro plano, en otra dimensión, a los Apkallu, que es lo mismo que se cuenta de los vigilantes en la Biblia con Dios. Sí, claro. o bueno, también es que es muy interesante cómo esa pregunta ha diversificado tanto en tantas culturas y en la literatura sagrada, como algún Apolo que viene a compartir, o incluso el mismo rey Salomón con sus demonios que vienen a enseñarle también a los humanos, o Hermes Trismegistro. Pero fíjate, quisiera regresarme un poquito a la historia esta de la persona que bueno, contacta con este vampiro tal cual, ¿no? Sí. Y bueno, a ver, si es una persona que tiene estos atributos físicos tan distintivos y dicha persona lo demostró, ¿de qué estamos hablando? Claro, sí. ¿Qué es ese ser? Ajá, genéticamente. ¿Tú qué piensas? ¿Es una especie del porque luego puede ser chupacabras, ¿no? También. Exacto, claro. a eso es lo que voy. O sea, quitando como ahora sí el folclore y las leyendas. El hecho es es esta persona alta, delgada, con brazos muy largos y que puede tener control de que le crezcan los caninos. Sí. O la otra que puede ser también como esta interpretación, pues tal vez de la misma sociedad, de aquellos que cometen ciertos actos como en el hombre lobo. Como el hombre lobo, ¿no? Que pues se recluían en los bosques, aquellos que eran personas no de bien, no de para bien. la sociedad. Creo que también puede deberse a esa parte del vampiro energético que muchos personajes históricos se les ha conectado. Y claro que también esta parte, que de hecho ahorita quisiera que habláramos de eso, claro, de aquellos que se dice que tuvieron los dones de la inmortalidad. Ajá, sí. No sé, maldición de la inmortalidad, sí, ¿no? Que algunos lo ven como una maldición, otros lo ven como pues un conocimiento oculto, como se ha visto en la alquimia, buscando aquella piedra filosofal. Sí. Que muchos dicen pues que Saint Germain fue aquel que lo encontró, ¿no? Sí. Pero no sé qué creas tú, o sea, ¿realmente crees que se debe a que sean
personas, una mala interpretación histórica, o realmente que sí es este ritual que mencionas, o realmente que sí son seres extraños que están entre nosotros. Muchas preguntas, Rix, son demasiadas. Y es que también muchos suscriptores me han enviado textos, historias, ellos han llegado a conclusiones, yo he llegado a conclusiones que hay varios tipos de vampiros. O sea, está por ejemplo esta persona de Guadalajara que podría ser una subespecie, por así llamarlo, de humano. Que sí tiene como ciertas características físicas superiores a un humano normal, pero tampoco es como Edward Cullen, o sea, tampoco así. Es no que es un parece superhéroe. ser, Podría parecer. Yo creo que es ligeramente nada más, si es que existen, pero hay un tipo, por así decirlo, de vampiro que a mí me gusta más, que es como... Hace poco un suscriptor me dijo que él le dijeron que les dicen vampiros ferales, que son como... Pues como los que pongo en mis libros, que son criaturas, o ellos no son humanos, nunca fueron humanos. Que son esta como cruza entre murciélago y ser humano. Exactamente. Y esos no son humanos, o sea, no es que estén transformados, ellos son así. Y de hecho, curiosamente hay dos historias que se parecen mucho, que los he contado en el canal. Uno es aquí muy cerca, en la Catedral Metropolitana, que hay una leyenda que encontraron un ataúd ahí pues sí, todavía era época de la colonia. Ah, es verdad. Lo abrieron sin querer y se les escapó el vampiro. Sí, creo que es como una leyenda muy famosa, ¿no? Muy el vampiro famosa. de la catedral. Exactamente. Y otro que es no es tan conocido aquí de este lado del charco, pero es en Francia. En una capilla, en una catedral de Francia, que ahorita se me fue el nombre, la catedral de Amiens, creo que se llama. E igual, o sea, hay mucha gente lo vio. Mucha gente veía este vampiro que vivía dentro de la iglesia. Algunos lo vieron escalar así. Ya cuando como un tipo de gárgola o algo. Es lo que te iba a decir. Algo así. ¿Alguna similitud habrá entre estas dos criaturas? Yo creo que sí, porque aparte lo curioso es por qué vivían en iglesias y se supone que no pueden. Justo es lo que te iba a preguntar. Eso es, a mí, por eso yo creo, ya saben que yo soy ateo, pero, o sea, esto es aparte de mis creencias. Yo creo que la cruz, el agua bendita, las oraciones no sirven para nada contra estas cosas, porque ellas ni siquiera creen en esto, ¿no? O sea, no es como en las películas. Había gente que decía que lo veían escalar así los muros como si fuera una alimaña. O sea, lo veían escalar los muros de la iglesia por afuera en la noche. Algunos lo vieron por dentro. Desvivió mucha gente porque encontraron mucha gente muerta en las mañanas en las escalinatas de la iglesia. Me acordé de aquel video que salió de la gárgola captada real, que salía también. Ajá, que es en Guadalajara, creo, ¿no? Además. Sí. Algo así. Hace poco un suscriptor, él no le dijo vampiro y no hay nada que nos haga creer que fuera un vampiro, pero eso no es cierto, ese no fue un suscriptor, lo vi en otra cuenta y lo conté en el canal ahora es un chico que cuando era niño en Chapultepec, dentro de una cueva él dijo una gárgola, que estaba dormido boca abajo, así como un murciélago, o sea que estaba colgado con sus alas y que abrió los ojos y eran rojos. El niño entró al trauma, que se desmayó y no habló en meses. Ya cuando habló y contó esto, lo llevaron como con un chamán, sus papás, y el chamán les dijo, es que hay muchas cosas en Chapultepec, que hay guardianes elementales, etcétera, etcétera. Entonces podría ser que estos, entre comillas, vampiros, son como criaturas antiguas, no los que te dije ahorita de los brujos, no, o sea, estos como la gárgola, como dice Minor, vamos a decirles así, las gárgolas de estas catedrales, no son seres humanos en absoluto, son seres... Para que me entiendan, como los duendes o las sirenas, o sea, seres muy antiguos. De un mundo mágico, un mundo... Exacto. Incluso el mundo férico, no sé. Exacto, algo así. Porque todos se ven igual, o sea, esta figura del humanoide horrible, pelón, con alas, garras y demás, yo creo que por ahí va. Y le decimos vampiros, pero pues quién sabe qué sea, ¿no? Pero claro, sí hay criaturas que están por ahí. Sí. Que incluso hasta bien podría pasar el Mothman por ahí, o sea, no 100%. Sí, claro, son de Magonia. Sí, exacto. Sí. Seres de Magonia. Exactamente. Oye, y tú que, por ejemplo, digamos, hablas estos temas y los comunicas, ¿no sería como muy sencillo que viniera uno de estos vampiros y te dijera, ¿sabes qué? Pues, órale, vamos a hablar o vamos, ¿no? a demostrarte esto. ¿Por qué crees que se le presenta a ciertas personas y digo a ti, no? No sé, la verdad, a mí me han llegado casos que me dicen, yo soy vampiro y no sé qué, y la verdad yo no les creo, porque mi lógica me dice, si alguien realmente lo es, no te lo va a decir. O no a menos que sea el de esta historia de Guadalajara. Pero eso se lo dijo a esa chica en específico. O sea, no fue a un medio a decir, yo soy un vampiro. Por ejemplo, hay uno, tal vez el que más gente conozca es el de La Mano Peluda, de un chico que llamó con Juan Ramón Sáenz en algún momento. Y él dijo, yo soy un vampiro y me convertí de tal forma y hacemos esto. Y hay como una especie de secta en México. Ahí busquen la llamada, todavía está en YouTube, es muy conocida. De hecho, yo hablé de ella en algún momento. Mucha gente no le cree. Y tal vez ahí está también la parte, ¿no? De el por qué no le creen, ¿no? Claro. Y bueno, retomando esta parte que habíamos mencionado ahorita, quería saber tu teoría de Saint Germain.
Ahí les va la teoría, que tiene algunas cosas que sí son como reales, o sea, históricas que se puede comprobar y otras que son conjeturas, pero que uno va armando las piezas del rompecabezas. De hecho, en mi libro de Gigantropos contra vampiros, el villano es una persona que no existe, pero yo lo junto como que estuvo a lo largo de varios siglos atacando al mundo bajo diferentes personalidades, entre ellos Saint Germain, Rasputín. O sea, como que todo en mi libro, o sea, eso ya es ficción. Pero les digo, les lo baso en cosas, digamos, leyendas, hace tulpa, mitos. Tal vez tu libro. Espero que no. Como Constantine. Accediste a la supraconciencia de repente, Me ha pasado cositas que de repente pongo en los libros y me cuentan y digo, a la madre, es lo que yo dije. Entonces me da un poco de miedo. Pero lo real de Saint Germain, lo que no se sabe, los mismos historiadores no saben su nombre real. Claro. Pero lo que sí saben es que era transilvano y la hipótesis es que era el hijo del último príncipe de Transilvania, que ahorita se me fue el nombre, pero pues era familiar de Vlad Tepes porque fue el último príncipe transilvano. Eso sí es real, eso sí es de la historia. La hipótesis de que era su hijo, eso sí es hipótesis, pero de que era transilvano es muy, muy probable que era de Transilvania este chavo, bueno, este señor. Y hay bueno, seguro ustedes ya hablaron de él hace mucho. Un poco, pero a ver, sí, no tenemos episodios. Es que y lo piden, así que hay muchos, y la verdad vale mucho la pena. Hay mucha gente que habla de Saint Germain como un maestro elevado y sí. Yo como el mayor alquimista de la historia. Yo no me voy tanto por ahí. Yo creo que, o sea, la historia básicamente así, no tengo muy claros los números, las fechas, me refiero a los años, pero él fue amigo de Catalina la Grande. De hecho, él pone a Catalina la Grande en el poder, que fue una emperatriz rusa. Él era muy amigo de Luis XIV, rey de Francia. Él era muy amigo de Casanova, ahorita se me fue el nombre, pero figura muy importante de Francia. Se me olvidó su nombre de pila, pero se apellida Casanova. De hecho, él se vuelve su enemigo y es él quien lo hace como que se aísle y cambie de identidad y vaya a Rusia. O sea, como que lo que yo puse en mi libro con este personaje ficticio que es el Conde Draco, que es mi versión de Drácula, el cómo lo plasmo, lo agarré mucho de ahí, de la leyenda del Conde Saint Germain, porque él lo que decían era que era un tipo que él decía que era muy viejo, pero se veía como de 40 años. Pero él decía, no, yo tengo mucho más años. Él no sabía de dónde tenía dinero porque tenía muchísimo dinero y claro, no sabían de dónde. Pues cientos de años te podría dar esa fortuna. No dejo de pensar en el de Shark Tank, Rodrigo. Sí. Salinas Pliego. No, pero este cuate, decían es que este güey, o sea, es noble, porque se ve que es noble, pero ¿quién es su familia? O sea, ¿por qué tiene dinero si no trabaja? No es comerciante, o sea, ¿por qué tiene dinero? Y tanto. Y él decía, es que yo soy alquimista. O sea, yo el metal lo convierto en oro y de ahí vivo. De ahí la teoría de que la piedra filosofal estuvo en su posición. Así es. Él lo decía abiertamente. O sea, él decía, yo soy alquimista. No les voy a decir a nadie cómo hacerlo, pero yo lo hago y por eso tengo dinero. Decía también que se veía tan joven porque él hacía brebaje. Él no comía, supuestamente. Él hacía unos brebajes, los bebía y por eso se veía tan bien, tan joven. Aunque él decía, es que yo tengo más de 80 años, pero se veía como de 40. Y además la esperanza de vida en esa época era de 60, a lo mucho, ¿no? Sabía muchísimo, de nuevo, o sea, él tocaba muchos instrumentos, hablaba muchísimos idiomas, sabía de todos los temas, o sea, como si hubiera tenido más de una vida para aprender todo eso y para hacer todo ese dinero. O sea, como, de hecho, la misma gente de su época sabía que el Conde Saint Germain no era su nombre, o sea, que era como un apodo. Y hay una historia muy interesante, real, no me acuerdo con qué noble de la corte de Francia, una mujer, que ya era una anciana, y cuando los presentan, ella le dice, mucho gusto, y él le dice, no, ya me conocía, pero hace mucho tiempo usted no se acuerda de mí. Usted era joven. Ajá, entonces ella se queda así de, no mames, ¿no? Hay muchos, ahí sí les fallo más las fechas porque ya es mucho más reciente, de famosos de la época que supuestamente ya había muerto y les llegaban cartas de él firmadas así como de, te extraño mucho, espero que estés muy bien, y firma el Conde Saint Germain, pero él ya llevaba supuestamente muchos años de muerto. Te digo que él y es donde lo que meto como en mi libro, él se mete mucho, no de rey, o sea, él nunca fue la figura al frente, pero él se ponía mucho como que de mano derecha y de amigo de los poderosos. Él era muy influyente. 100%. Y de hecho dicen que él, ¿cómo se dice? Financió muchas guerras de Francia, o sea, muchas guerras que Francia llevó a cabo, muchas invasiones que llevó a cabo en esa época. Él convencía a Luis XIV de hacerlas y además le daba el dinero para que lo hiciera. O sea, él así, pero como detrás de bambalinas, como lo que dicen que hizo Rasputín con los zares. Por eso yo en mi libro los metí como la misma persona. Eso ya es ficción. Pero él era como lo que hizo Rasputín con los zares, eso hacía este cuate. Es muy interesante cómo los grandes reyes y gobernantes siempre han tenido esta especie de oráculo. Esta figura mística, ¿no? Esta figura mística, como de seguridad y confianza, pues, que ofrece.
Estamos hablando que siglo XV, más o menos. Digo, como sin 16, fecha. más o menos, algo así. 16, 17, ok. Creo que sí, de hecho, tal vez ahí estoy mintiendo, pero creo que sí tuvo algo que ver con la Revolución Francesa. Tal vez ahí estoy... No, sí, creo que sí. No, eso tómalo con pinzas porque no estoy seguro. Pero después de ser muy amigo de todos, muy influyente, de los ricos, obviamente, y de los poderosos, se mete en un problema con este cuate, con Casanova, que lo acusa de ser un traidor y no sé qué. Entonces él huye, o sea, porque esto ocurre en un viaje, esto no ocurre en Francia. Están de viaje y es cuando Casanova lo confronta y le dice, te voy a acusar, o sea, para que te corten la cabeza, ¿no? Y él se escapa, no dan con él y llega un güey que nadie conoce. Así como él llegó a Francia, llega un güey que nadie conocía a Rusia y se cambia, o sea, ya no era el conde de Saint Germain, era el conde de Germain, algo así, o sea, se cambió como que poquito. Entonces todos decían, es el mismo, ¿no? Y así como apareció de la nada, ya era mano derecha de Catalina la Grande cuando la hacen emperatriz. Entonces como que dicen, sí es el mismo güey, o sea, porque lo describían así igual, ¿no? Entonces, digo, no había fotos, no como de que, mira, ahí está este cuate, no. Pero eran las mismas características, un hombre sabio. Rico, muy inteligente, o sea, se llevaba con de los una edad franceses. más o menos. Ajá, como 40. Quizá por ejemplo, para los escépticos podríamos pensar que de ahí nace la leyenda. Podría ser, porque sí, obviamente no está comprobado que sea el mismo, pero muchos lo creían, de repente desaparece. Y como que hay varias apariciones, pero la más importante, el problema de eso es que sí es una leyenda, pero es muy popular en Nueva Orleans. O sea, ya no fue en Europa, ya fue acá en Estados Unidos. ¿Sí? Ya siglo XVIII. Sí, ya, como siglo XVIII, sí. En el XVIII llega un güey que le decían, no me acuerdo, igual era algo de Germain. No me acuerdo el nombre ahorita, cómo era, pero igual, era algo de Germain. Pero, o sea, siglos después, como 2 o 3 siglos después. Y llega a Nueva Orleans. Y aparte esto es curioso porque esta es una leyenda local de Nueva Orleans. O sea, ellos no tienen nada que ver con el conde de Saint Germain supuestamente, pero es lo mismo. Sí, entonces, o sea, no existía ahí, por ejemplo, su internet. No, digamos, como su poder diplomático. Claro. Para nada. Claro, sí, o sea, no es como ahorita que sabemos quién es Putin o quién es el presidente de otros países. Obviamente. No, o la realeza inglesa. Claro, no era un mundo globalizado antes. Entonces, Saint Germain fue muy importante en Francia y luego en Rusia, pero en Estados Unidos no sabían quién era en esa época, ¿no? Aparte ya siglos después. Pero llega un güey que decían que era muy guapo, muy adinerado, muy inteligente y que seducía a las jóvenes y que las llevaba a su casa. Pero se empiezan a dar cuenta que las chavas que salían con él ya no volvían a ser vistas. Entonces un día, como con lo de Elizabeth Bathory, se meten a su casa, que está la casa, ahorita no tengo, a ver si pueden encontrar la imagen y ponerla aquí. Sí, por supuesto. Porque es una casa muy famosa en Nueva Orleans, en el barrio francés, que es la casa de Saint Germain, bueno, del cuate que no me acuerdo cómo se llamaba. Ajá. Pero ahí está la casa, o sea, todavía existe. Y dicen que se meten y estaban ya sin vida los cuerpos de las chicas. O sea, que ya él no lo encuentra. Él no estaba. Él ya nunca lo volvieron a ver. Ok, eso sí confirmaría un poco más esta teoría, ¿no? Sí, que sí. Realmente no era, pues, esa figura tal vez como más, pues sí, como un maestro ascendido. Bueno, pero lo inclina más al vampirismo. 100%. Sí. O sea, que viene de Transilvania. Es una entidad, pues, más maligna, más maligna. Y aparte antigua. De cómo consiguió estos poderes, quién sabe. O sea, porque de que era de Transilvania, eso sí es cierto, ¿no? Sí. O sea, históricamente, o sea, eso los historiadores lo dicen, eso sí es cierto. La casa, por lo menos ahí está la evidencia de que está la casa, ¿no? Yo tenía planeado hace un año un viaje, no se hizo, a ver si este año se hace, a Nueva Orleans a hacer un tour, porque hay en el barrio me encantaría también. Hay muchas cosas. Estaría muy chido ir ahí los tres. Vamos. Sí, vamos, ahorita se pacta. Vamos, nos vamos al Mike. Sí, vámonos. Sí. Nos vamos al Mike, lo ponemos siempre, ahí ya. Siempre me ha llamado la atención. Y es que hay muchas cosas. Bueno, y luego vamos a tener que hablar de Nicolas Cage, que también lo asocian con el vampirismo. Y hay cosas... Yo no sé, no digo que él sea un vampiro, porque está esta teoría de la foto, de que estuvo muy de moda cuando estábamos en la secundaria. Sí. Eso no tiene nada que ver. Pero no sé si un vampiro, pero sí está metido por lo menos en algo de brujería. Temas ocultistas. Sí, yo creo. Porque este cuate siempre pide, casi siempre, o al menos en su época que se podía poner sus moños, siempre pedía filmar en Nueva Orleans. La película del Tesoro Perdido, la 1, la grabaron ahí, 60 minutos la grabaron ahí. Muchas de sus películas como de su época fuerte la grabaron ahí porque él pedía por contrato que se grabaran en Nueva Orleans. Aunque la historia no tuviera nada que ver. Exacto. La búsqueda del tesoro es en Washington. Sí, es en Washington justamente. Y él pidió que ahí, si no, no lo hacía. Él tiene, que es lo que seguramente conoce, yo lo he hablado en el canal, él tiene una pirámide que él mandó a hacer para él en el cementerio de San Luis, en el barrio francés, que está a la vueltecita de la mansión Lalaurie, que es una mansión muy famosa porque una señora muy a la Elizabeth Bathory le hizo cosas feas a sus trabajadores
a la fuerza, porque pues ahí todavía era legal. Les hizo cosas muy feas ahí y dicen que es una casa embrujada, una de las más embrujadas del mundo, malditas. De hecho, Nicolas Cage compró esa casa y él contó que solamente aguantó una noche porque sí pasaban cosas y que en medio de la noche se salió y se fue a un hotel porque no quiso contar qué pasó, qué vio, pero él dice que sí pasan cosas ahí. Okay. Mandó a hacer esta pirámide. De hecho, él mandó, como tiene dinero, bueno, tenía porque después tuvo este problema fiscal y como que ya no tiene tanto, pero cuando tenía mucho dinero, mandó quitar tumbas de ese cementerio para que pusieran su pirámide al lado de la tumba de... A ver si ustedes saben cómo se llama esta... Que era la bruja más famosa de Nueva Orleans. Ay, hombre. Siempre se me olvida. ¿Quién? La Laurie. Sí, no, porque la Laurie era la de la mansión. Siempre se nos olvida. La Laurie es la del vudú, ¿no? Es que es de vudú, pero la Laurie es la de la mansión y ella era blanca. No, esta era haitiana, creo. Sí, hombre. Pongan en los pero comentarios sí tiene algo que ver. Es la bruja mayor de ahí de Nueva Orleans. Porque tiene un nombre como francés. Porque es era haitiana. La voz. Gracias, Mike. Marie Lebeau, ella, a la tumba está ahí, es una atracción turística que la gente va a pedirle favores. De hecho, ahí hay cruces marcadas en 3 porque supuestamente con eso llama su atención. Es como invocarla. Entonces, muchos turistas van y o tocan 3 veces la tumba o pintan 3 X para pedirle favor. Al ladito de la tumba de Marie Lebeau está la pirámide de Nicolas Cage. ¿Por qué la mandó a hacer? Nadie sabe. Pero lo han visto salir de ahí. De hecho, hay unas fotos muy famosas ya medio recientes de antes de la pandemia que viene de la mano con su novia de aquel entonces y trae un collar verde. Que por ejemplo es donde te digo, a la madre, porque mi libro ese de los vampiros que yo escribí, el personaje que es el vampiro, que lleva siglos viviendo y es de dinero, europeo, influyente en su forma humana, etcétera, etcétera. Yo escribí ese libro a los 20 años y justo le puse un talismán verde que era lo que le permitía salir al sol. Entonces mis dibujos ahí luego se los mando para que pongan la evidencia, porque sí, o sea, ahí tiene la fecha de que fue del 2018. Le ponía yo este collar en los dibujos y demás como de artes conceptuales cuando estoy escribiendo el libro. Y cuando salió esta foto de Nicolas Cage que va saliendo del cementerio y trae un collar verde, así muy parecido al que yo le dibujé al mono a mi personaje, sí fue así de, güey. O sea, tal vez fue una coincidencia, pero era el mismo verde y todo. No sé para qué es el collar que usa Nicolas Cage, pero lo traía. Pero entonces, dentro del vampirismo, ¿qué importancia tiene Nueva Orleans? Del vampirismo, yo creo que más que el vampirismo tiene que ver con el vudú y la brujería. Eso es innegable, sí, ¿no? Eso es innegable. Sí. Nicolas Cage, no digo que es un vampiro, pero yo creo que está metido en algo de ocultismo. Claro, magia. Claro. Sí, por eso se le asocia, pues realmente, y como lo dijiste desde el principio, ¿no? Esto está conectado de cierta forma porque es un ritual al final de cuentas. Y ahorita que me dijiste, ya me acordé, eso no lo hablé yo, lo vi en otro canal de uno de sus creadores de contenido que fueron, y si hay como una secta y es como que la gente lo sabe en Nueva Orleans, la gente que vive ahí. Si hay una secta y dicen que allá en Nueva Orleans desaparecen los indigentes, la gente que está en condición de calle, los pocos animales callejeros que llega a ver, desaparecen porque esta secta se los lleva para beber su sangre. ¿Y tú crees que sea la misma secta? ¿De quién? O sea, que sea una secta de vampiros a nivel mundial. Bueno, no sé, es que yo creería que no. O sea, yo creo que en el caso de Nueva Orleans, estos desapariciones es gente que está mal de la cabeza y hacen cosas ilegales, ¿no? Que es el vampirismo clínico, creo que se le llama, ¿no? Como lo que se ve que Don Renfield en la novela de Drácula, ¿no? Que se cree vampiro, pero no es vampiro. Tiene un padecimiento mental. Pero hay otra periodista norteamericana que desapareció, o sea, no se sabe qué le pasó, pero ella escribió un libro que supuestamente se infiltró en las sectas de vampiros de Los Ángeles. Que de hecho ahí sí hay algo, porque el vampiro canadiense, lo escuché en una entrevista, no sé qué tanto tenga que ver, pero el vampiro canadiense se llama vampiro canadiense porque él pertenecía a los vampiros de Hollywood, que era como una especie de grupo de motociclistas o como de punks, no sé. Que es como los Dead Angels, algo así. Algo así. No sé si tenía que ver con motocicletas, pero era como un grupo de punks, no sé. Pero no 80. Eran de rituales. No sé. Okay. Nunca ha ahondado en eso el vampiro canadiense, pero de ahí saca su nombre cuando llega a México, porque él era de los vampiros de Hollywood, que era esta como pandilla, por así decirlo. Entonces, yo creía que va por ahí, lo de Nueva Orleans, pero esta periodista escribió este libro y sobre que se infiltró en esta secta que es como un submundo que tiene conexión con la mafia rusa. Esto fue como en los 90, si no me equivoco. Se me fue el nombre de la periodista, seguramente alguien lo sabe en los comentarios porque sí es conocida, es una señora rubia, saca el libro y desaparece. O sea, no se sabe qué le pasó. Entonces, por ejemplo, ahí sí está curioso, porque eso sí es real, o sea, eso no es una leyenda, eso sí es real. Entonces, ¿a quién hizo enojar al sacar ese libro? Quién sabe, pero está interesante. Oye, un punto que me quedé como que también con esa, no te lo pregunté otra vez, pero creo que sí
me llama la atención, ¿no? Porque pienso que se puede mezclar un poco con el nahualismo el tema de que se convierten en animales. En animales, pues en murciélagos. Exclusivamente en murciélagos. Ajá. ¿De dónde viene eso? ¿O qué crees tú acerca de eso? Eso sí, no sé si tenga que ver como con la fauna local de Transilvania, que ya ves que es un terreno alto y demás, y con cuevas y todo esto. No sé, yo creo que va por ahí. O, la verdad, siendo honesto, yo nunca he visto como que un mito de Rumania que hable que se conviertan en vampiros como tal. Eso es más de la cultura popular. Eso sale en la novela de Drácula. Y, o sea, eso, al menos yo, en la fuente, digamos, más antigua, entre comillas, que he leído donde sacan eso, es en Drácula. Y sobre todo en la versión original, porque bueno, ir rápidamente. Es que ese tema sí lo quiero tocar, pero es demasiado largo. O sea, sería como para un capítulo solo para eso, lo de Bram Stoker. Hay una versión que supuestamente es la versión original de Drácula que no lo dejaron publicar en Reino Unido porque él siempre dijo que era una historia real Drácula, que Drácula existía como un vampiro, como un ser sobrenatural, pero no dejaron sacar la versión que él quería porque estaba muy reciente lo de Jack el Destripador en Reino Unido, entonces no lo dejaron. De hecho, le hacen quitar las primeras 100 páginas de su versión de Drácula, lo hacen quitarlas, que es la versión que todos hemos leído. Sí. Y tú has tenido acceso a esas 100 páginas, ¿no? Sí, no. De hecho, todos podrían tenerla. Preguntándole a Dacre Stoker, él dice, porque él sí tuvo acceso, es de las pocas personas en el mundo que tuvo acceso a un manuscrito original de Bram Stoker. ¿Cuánto ha de valer? Ese lo tiene. El que él vio tuvo que firmar, de hecho no puede hablar como que tan específicamente lo que dice porque firmó un contrato de confidencialidad. El dueño era uno de los cofundadores de Microsoft. Lo compró en millones de dólares y lo dejó verlo a él y a su coautor porque iban a escribir el libro de Drácula. ¿Y por qué está tan confidencial ese tema? No sé si es por el valor. Derechos de autor, ¿no? Pues no, porque como Drácula ya es una historia con más de 100 años que murió el autor, es de dominio público. Por eso hay tantas versiones de Drácula. Me entran teorías conspirativas muy fuertes. Sí, es que eso es lo que pasa, ¿no? Podría ser eso, podría ser que simplemente se mamoneó. Magnate que lo compra como para que lo quieras. Sí, porque aparte lo compró alguien que no tiene nada que ver, o sea, ni siquiera un señor ocultista, fue el güey de Microsoft. Que aparte ya estás buscando la inmortalidad de alguna forma. Curiosamente el señor se murió de cáncer. Entonces, y yo pensando que es muy fan de los vampiros, nada más. Podría ser también, o sea, porque podría ser como un güey, o sea, si yo tuviera los millones, yo sí sería de esos güeyes que compran. Pero, o sea, entiendo esa parte, pero lo que se me hace raro a mí es que el secretismo. Ajá. O sea, pues sí, eso sí. Sí entiendo de que, bueno, pues es que es familiar de Bram Stoker, o sea, ¿por qué no le vas a prestar? O sea, ¿por qué le vas a cobrar, sabes? Sí. No le cobró, pero le firmó. Okay. Bueno, le hizo firmar. Le firmó. Bueno, pero mencionaste que sí todo el mundo puede tener acceso a estas páginas. Lo que dice Dacre Stoker es que si ustedes quieren leer lo más cercano a ese manuscrito original, es que lean primero El huésped de Drácula, que es una historia que no todos conocen, que sí es como una precuela, o sea, porque es el cómo llega Jonathan Harker al castillo. Porque es que ahí les va. Yo les recomiendo 3 lecturas si quieren encontrar este secreto. El que dice Dacre Stoker, que es primero el huésped de Drácula, que es una historia pues no tan larga, son justamente 100 páginas, y después Drácula. Pero yo les recomiendo también que lean. Él dijo que no. O sea, Dacre Stoker, yo le pregunté y él me dijo que no está seguro. Hay una versión que ustedes pueden. Yo les había dicho que iba a escribir que iba a hacer la traducción y la iba a publicar. La verdad no les prometo nada porque no he tenido tiempo. La primera vez que hablamos contigo. Así. La primera vez que hablamos contigo nos prometiste eso. Sí, y ya pasaron un año, no sé cuánto, y no lo prometí en un programa de FEPO y no lo he hecho. Porque es un tocho de este tamaño y no he tenido tiempo. Pero si quieren irlo leyendo, si hablan inglés. Busquen en Amazon, se llama Powers of Darkness, Poderes de la Oscuridad. Sí hay una versión en español, pero castellana. Yo quería hacer la primera traducción latina, pues no sé si se pueda lograr. Pero así lo encuentran, Powers of Darkness. El título original estaba en islandés, que era Mictrana, que significa eso, Poderes de la Oscuridad. Que ese es el idioma que hablan en Nosferatu, ¿no? En la película esta creo que sí, pero por coincidencia. O sea, está en islandés porque después de que Drácula es un éxito en Reino Unido, más editoriales se acercan a Bram Stoker para publicarla y no era como en esta época que la editorial tiene los derechos. Ahí él como autor tenía los derechos fuera de Reino Unido, que era donde lo habían publicado. Entonces muy listo, dijo, pues no me dejaron publicar mi versión que era 100 páginas más larga y más sangrienta y más todo esto en Reino Unido porque se mamonearon por lo de este güey de Jack el Destripador. Pero acá en Islandia me están pidiendo que mande mi manuscrito, pues les voy a mandar el mío original antes de que le metieran mano la editorial que me publicó a mí. Entonces manda ese original y se publica en Islandia, pero no se publica como libro en un principio. Me cuenta Dacre Stoker, él se metió a estudiar todo esto, aparte pues él es escritor y está metido en como de historia y todo eso. Esto les estoy hablando de
finales del siglo XVIII, si no me equivoco, o ya creo que ya es siglo XIX cuando ocurre esto. Sí, ya es el XIX. Manda el manuscrito, pero en Islandia se estilaba que, sobre todo con autores extranjeros, publicaran las novelas por partes en los periódicos, como para incrementar, o sea, más que verlo como un negocio, era negocio para los periódicos, porque si la gente se enganchaba con la historia, pues compraban todos los números. Sí. Pero para los autores no era tan... De hecho, no ganaban nada, me dijo Dacre Stoker, que... Era como un tema era como una colaboración, era como una cola. Como columnista que sin paga, pues. Que sí. Hay columnistas que nomás escriben tal cual, sin ningún tipo de remuneración. Exacto. Lo mismo era, no les pagaban. Tenían que... Pero era como su derecho de piso, por así decirlo. Si se vendía bien los periódicos y se vendía toda la historia, ya tenían derecho a publicar en libro en ese país. O que te daba un prestigio y te posicionaba como... Exacto. Como Instagram. Te daba a conocer. Ándale, sí, era como una colaboración tal cual. O sea, tal cual era una colaboración. Sub por sub, ¿no? Casi. Pega Drácula, bueno, bajo el título de Powers of Darkness, de Mictrana, en islandés, se termina de publicar en periódico y eventualmente se publica en libro en Islandia. Era un libro más largo que el Drácula en inglés, pero el pero de eso es que Dacre Stoker dice que a los autores extranjeros, ceder los derechos de su obra, los editores del periódico podían meter mano en el manuscrito como para hacerlo más interesante. Okay. Entonces Dacre Stoker, no me acuerdo si me dijo que ya había leído Powers of Darkness o no me acuerdo si lo leyó o no, pero dice que es muy probable que le hayan metido mano a Powers of Darkness. Yo sí he leído Powers of Darkness y les puedo decir que sí es una historia no completamente diferente, pero muy diferente a Drácula, con escenas que no hay en el libro de Drácula, personajes que no hay en el libro de Drácula. De hecho, el personaje no se llama Jonathan Harker, se llama Thomas Harker, que suena más como, porque esa es mi teoría. La hipótesis que tenemos Dacre Stoker y yo es que los personajes de Drácula, porque así lo decía Bram Stoker, que eran alias, pero que eran personas reales. O sea, sí existía Jonathan Harker, Mina Harker, todos, Drácula, Van Helsing, todos existían, y todos, salvo Drácula, tenían alias, pero eran personas reales. El único que se sabe quién era, con certeza, quién era en la vida real Van Helsing, era un cuate que se llamaba Armenius Vanberry. Lo pueden buscar, o sea, tiene página de Wikipedia y todo. Uh-huh. Era un estudioso, o sea, sí era alguien de ciencia, pero también estaba como metido en los rollos místicos y de magia de Rumania, okay, como Van Helsing. Y nuestra hipótesis, eso no está comprobado, pero la hipótesis que tenemos Dacre Stoker y yo, después de habernos clavado en ese tema, es que Jonathan Harker era Bram Stoker. Mina Harker no era su esposa, sino que era su hermana, que se llamaba Matilda, que sí existía, pueden buscar información. Y el Dr. Seward era el otro hermano de Bram Stoker, que se llamaba... siempre se me olvida el nombre. No me acuerdo cómo se llamaba este señor, pero igual se apellidaba Stoker porque era su hermano. Ellos eran los que se enfrentan, digamos, al vampiro, a Drácula. Y ahí está por ahí el personaje de la niñera, que también era importante, que está en Drácula el origen, que sale en Powers of Darkness, sale ese personaje que era pareja de Drácula y fue la niñera de Bram Stoker al parecer. Está bien cañón. Y aparte dirías, bueno, no existe. Dacre Stoker me dijo, yo fui al registro, donde está, no me acuerdo el registro de no sé qué, en la biblioteca creo que de Pensilvania, si no me equivoco, y ahí está varias cartas que se escribían el hermano de Bram Stoker con esta niñera que era vampiresa supuestamente. Y no solamente había cartas escritas y firmadas por ella, sino que había un mechón de cabello de ella que le mandó una carta al hermano. Me quedé así. Así que alucinante. Yo me quedé así cuando me lo contó él, porque eso no está en los libros. ¿Hay alguien en México que esté así de clavado con este tema? No sé, yo de hecho... La verdad es que eres la persona que más sabe que conozco yo, ¿no? Quizás estamos enfrente de la persona más experta de Drácula de todo el país. Te iba a preguntar eso, o sea, ¿por qué te interesó tanto? Porque yo ¿cómo llegaste ahí? Ajá. Yo llegué por una recomendación literaria, porque yo, más que creador de contenido, me considero escritor, entonces estoy leyendo todo el tiempo, y lo que más me gusta leer es literatura de terror. Sí, casi no ves series y ese tipo de cosas, ¿no? No tengo mucho tiempo. Llego a ver algunas, las más famosas, pero no como me gustaría. Llegué por una recomendación literaria de un canal de YouTube de la novela de Drácula de origen que le escribió Dacre Stoker con un señor que se llama J.D. Barker. Es una novela de ficción, pero es una ficcionalización, una dramatización, por así decirlo, de los diarios de Bram Stoker. Ahí, ese libro yo se lo recomiendo, la historia está buena, debo ser honesto, no está al nivel de Drácula, pero lo que vale la pena de ese libro es la nota del autor que está al final de la novela. Y ahí se explica todo lo que les estoy contando,
no con tanto detalle, porque lo que te estoy contando yo después fue de platicar con Dacre Stoker, de meterme en otros libros, o sea, como que sí fue más investigación, pero la base de lo que les estoy contando lo explica Dacre Stoker en esa nota del autor de Drácula, el origen. Yo cuando leí eso me quedé así de ¿qué? Y empecé a investigar, di con el libro original, di con todo esto, después conocí a Dacre Stoker, platicamos, ya hemos platicado 2 o 3 veces, en fin, estaba pendiente de una tercera plática. Y fue así como llegué al tema. Pero me pasó, no estoy diciendo que yo lo di a conocer, pero hubo una, y si yo soy muy fan de Mel Gibson, lo saben, pues por eso saqué el nombre de Rix. Entonces, un día escuchando una entrevista con Mel Gibson, vieja, aparte de una entrevista así X, él habla de esto que tuvo un encuentro muy raro con Christopher Walken. Entonces yo hice video de eso hace como 2 años y pegó muchísimo y empezaron a hablar otros canales en TikTok, en YouTube de eso en específico. Porque la entrevista no es de paranormal, está hablando como de su carrera y cosas así, pero hay un pedacito de la entrevista que habla de un encuentro muy raro que tuvo con Christopher Walken y de algo muy raro que pasa en Hollywood, que él nunca lo dice textualmente, pero sí como que te da a entender que pues todo lo que está saliendo a la luz hoy en día, Mel Gibson ya lo decía desde el 97, 98. Sí, esas denuncias actuales. Y Mel Gibson, 100%. De hecho, lleva décadas tachado como loco. Sí, y fue a raíz de esa entrevista. Eso es lo que yo he hablado en mi canal muchas veces. ¿Pero cuál es el encuentro? A ver, platícanos, ¿qué pasó con grosso modo, porque es un encuentro corto, pero él dice que él va como a una reunión en un hotel en Nueva York, si no me equivoco, porque iban a hacer una película juntos, iban a trabajar juntos en algo, Christopher Walken y Mel Gibson. Mel Gibson va con su asistente y ahí se reúnen con él, pero Mel Gibson dice, es que es una persona que me dio miedo, literalmente. O sea, él dice... aparte de que sí, físicamente sí, el señor da miedo, dice, así tal cual en palabras de Mel Gibson, dice, es que él no caminaba, él flotaba entre la gente, así como, y dice, como un vampiro de una película vieja, todo vestido de negro, llega, se pone a hablar así muy, muy como el Drácula del libro, o sea, muy como encantador, muy inteligente, muy frío y demás, y dice que empieza a hablar de... O sea, de que dice, es que yo leí un libro de tortura y empieza a ser muy gráfico. Y Mel Gibson, que pues es Mel Gibson, dice, yo me incomodé, mi asistente se espantó y se fue. Sí. Y que incluso Mel Gibson quedó como que tan incómodo con esa plática que tuvo que la película que iban a trabajar ni siquiera la hicieron, además ni hablaron del proyecto. Se queda como... Mel Gibson dice, jamás voy a trabajar con él en la vida porque está loco. Bueno, es lo que piensa. Y se voltea, no me acuerdo el nombre del hotel, pero ahí si Mike lo puede encontrar. Es un hotel muy famoso en Nueva York porque tiene un 666. Ok. No por la del diablo, o sea, otra cosa. Es como de moda, algo así. Simbología. Ándale. Entonces esa imagen es un 666 en luz neón roja muy grande. Entonces dice que Mel Gibson voltea. O sea, cuando ya se estaba yendo, voltea como que, ay, me están viendo, y voltea. Y está Christopher Walken viéndolo, sonriendo. Y este 666 arriba de él, así como que por coincidencia. Y pintándolo de rojo. Casi, ajá. Wow. Entonces que Mel Gibson dice, no, o sea, como que en broma dice, no, este güey es el anticristo. Después de que yo hablé de ese video, vi que muchas cuentas empezaron a hablar. Igual del vampiro de catedral, yo nunca la había visto en ningún lado. Yo la vi en un libro que me compró mi mamá de niño, pero yo tenía como 8 años y me compró un librito de esos así de quién sabe quién lo imprimió y quién sabe quién lo vendió. Y me gustó mucho, y lo hablé en el canal, se hizo viral. De hecho, por eso Tristán me conoció, porque llegó a Tristán el video y me mandó un mensaje por Instagram así, qué buen video. Y ya muchos canales lo empezaron a tocar, lo mismo con el de Mel Gibson. Y el de Bram Stoker, yo estoy seguro que nadie lo había hablado, porque yo no encontraba información de eso, ni en inglés ni en español. Y antier, o sea, yo estaba en Facebook en mi cuenta personal, y una página publicó, todo lo que yo les acabo de platicar, lo publicó en post. O sea, como si fuera de él. Y dije, no, pues qué chido. No dio crédito, pero dije, pues qué chido porque se dio a conocer. Y pues te ganaron el changar. Sí, pues fue en Facebook, no hay bronca. Y no tenemos tanta presencia en Facebook. Aparte fue post, pues no ganó dinero, no hay bronca. Pero tenía decenas de miles de likes y todo eso. Okay. Y sí, pensé en tomarle screenshot y publicarlo en Instagram, en mi página del Grimorio de Rix, como de, qué cool que hablé de esto. Y como que ya se dio a conocer a una escala más grande. Supongo que porque lo hablé con Fe, porque Fe pues tiene un alcance gigantesco. Lo hablé con él, tal vez hay mucha gente se enteró, pero al menos en español, antes de mí yo no sabía que hubieran hablado de esto, y a mí me interesó por la nota del autor de ese libro. Okay. Digo, y nada más como pregunta de creador a creador, pues, ¿no? Este interés, esta pasión por Drácula, ¿a dónde la quieres llevar, güey? No sé, tal vez comprender si sí existe algo como Drácula, porque a mí lo que me llama la atención es que un autor como Bram Stoker, que no era supersticioso, que no buscaba fama de eso, dijera que Drácula era real, tal cual se plasma en el libro, me llama mucho la atención y digo, ok, sí al 100% o algo parecido, o qué tanto es real, qué tanto es ficción, pero él decía que Drácula como ente paranormal existía y que él y su familia se enfrentaron a él. Entonces, ¿qué tanto es cierto, qué tanto es mentira, qué tanto es mito, qué tanto es realidad?
Me gustaría saberlo porque creo que es un misterio. El vampirismo es un misterio que me llama mucho la atención por eso, porque todos hablaban de eso en algún momento de la historia y siguen hablando. O sea, hasta la fecha me siguen llegando encuentros de suscriptores con vampiros. Hay un caso que yo no conocía, unos suscriptores me etiquetaron en TikTok, en Monserrate, que es una montaña en Colombia, que es algo que pasó en los 80, en los 90, pero por alguna razón alcanzó viralidad hace poco en Colombia. Y muchos suscriptores míos son colombianos. Mi tercera audiencia más grande es Colombia. Gracias. Saludos a Colombia. Saludos parceros. Sí, señor. Y ellos me etiquetaron en esto y lo estuve compartiendo. Hice capítulo, le fue muy bien. No hay evidencias, tristemente, porque vayan a ver el capítulo porque es una historia un poco compleja. Vayan a verlo para que entiendan por qué no hay evidencia como que tal cual. Tengo una amiga colombiana que vio el video, ella no es creadora ni nada, es una amiga, vio el video y me mandó un mensaje así de, oye, vi este video tuyo y yo fui a Monserrate, no te puedo decir si hay vampiros o no, o sea, porque es más grande que yo, entonces me dijo, yo fui de niña con mi papá y no te puedo decir que hay vampiros, pero sí habían desapariciones, sí encontraban cuerpos, o sea, como que se une, te digo, se difumina la línea entre la realidad y la ficción. Oye, y ahorita que mencionas Colombia, digo, América tiene su propia versión de Drácula, digamos, así como un fantasma famoso, tal cual. ¿Pero de vampiro? Sí, bueno, vampiro, brujo. Pues como tal de estos vampiro, seres no. que pues, consumen la sangre, pues. Pues lo más, digamos, famoso que podría yo decir, a lo mejor de otros países me van a decir, no, está lo cual. Aquí en México tenemos una vampiresa muy famosa, que muchos no saben que es vampiro, que es la Tlahuelpuchi, que muchos han olvidado su nombre. Tlahuelpuchi era el término con el que lo llamaban los tlaxcaltecas prehispánicos. Ahorita le decimos las brujas o las sopilotas. Las sopilotas. Son esas famosas que justo ¿quién me platicó? Pues mi novia también, bueno, le mando un beso a Luna, gracias. Me estaba contando, creo que fue en Michoacán y se me olvidó dónde me dijo, porque ella es de Monterrey, pero esto no ocurre en Monterrey. Me estaba diciendo que en su familia, o sea, que su tía, no me acuerdo quién me dijo, alguien cercano a ella, sí le contó de que cuando tal era niño, sí escuchamos al guajolote en el techo y llegó tal viejito, tal persona de edad que nos dijo, hoy en la noche pongan unas tijeras abiertas porque el niño sí lo veían como raro en la mañana, así como decaído, como pálido. Y ellos sí escucharon al guajolote en el techo, pero ellos decían, pues es una ave o algo, ¿no? O sea, no lo asociaban. A mí una vez me contaron una historia así, güey. Es que a todos nos han contado. O sea, sí. esta que me contó mi chica no es la misma, o sea, no es la primera. De hecho, yo me contó un creador de contenido, bueno, no sé si sigue creando contenido, era militar, que grabé con él hace unos años. Él me contó que una tía suya la desvivieron, una bruja, o sea, bebé. Y un relato muy aterrador que ahorita les cuento así rápido de una suscriptora que ocurrió en el Estado de México, no tan lejos, hace poco, y que su sobrina, si no mal recuerdo, pues la desvivió igual una bruja. Que ellos decían que veían como un búho muy grande en un árbol que daba a la ventana de la niña. Los tecolotitos. Ándale. Sí, justo. Que tecolote, para los que sean de otros países, así le decíamos a los búhos aquí. Bueno, es que es una como sinónimo. Bueno, como especie. ¿Ah, sí? Ok. Sí, vamos a poner una imagen aquí. De hecho, son como búhos, chiquitos, pero del desierto. Chiquitos. Okay. En Sonora hay muchos de estos tecolotes. Ok, eso no sabía. Que porque ahí, digo, también tengan mucho cuidado con eso, porque ahí sería caer en la ignorancia que podía ser peligrosa. Con las lechuzas. Siempre decimos lo mismo, cuidado, porque sí es muy fácil que se preste a que la piden. Ahora sí. Claro, sí. Tal cual musulmanes. Sí. Pero, o sea, no les haga nada, pero a mí me tocó ver en una ocasión, mi familia tiene casa en Cuernavaca, y cuando éramos niños estábamos jugando fútbol una noche en la privada, y yo vi, claro, como una lechuza voló de un techo de una de las casas de la privada, se fue como al cerro que se veía a lo lejos, ¿no? Y yo no sabía esta historia de las brujas, pues yo, niño de ciudad, aparte, niño fresa, pues no sabía las historias. Se va la cosa esta, pero yo dije, porque estaba de moda, dije, Harry Potter, es como de Harry Potter, yo dije, ¿no? Y se fue, y ahí quedó. Pero porque era una lechuza blanca muy padre, o sea, muy llamativa. Silenciosa. Sí, porque te lo puedo jurar que no estaba ahí 5 minutos antes, porque estábamos jugando fútbol. Hay un video bien suave que acabo de ver hace poquito de que ponen unos como una distancia como de 4 metros lleno de micrófonos. Ajá. Y pasan una paloma, pasan varias aves. Y suena un chorro. Y pasa la lechuza. Y no se oye. Cero. Pues es que son aves de noche. Sí, 100%. Y son cazadoras. No son tan grandes. Ajá. Son cazadoras de noche, entonces ellas... Parte de su supervivencia. Sí, claro. Exacto. Sí. Muy interesante. Eso, a mí lo que me llamó la atención, te digo que ahí quedó, porque yo dije porque hasta mi papá la vio, mi papá es veterinario de profesión, y me dijo mira, esa es una lechuza. Y yo, qué padre. Pero ahí quedó, ¿no? Y muchos años después, un día que estaba platicando eso en un live, estoy hablando del 2020, esto fue en 2008, 2007,
dije como de que, es que, pues ahí díganme los suscriptores de que sean de Cuernavaca, ¿hay lechuzas en Cuernavaca? Y me dijeron, no. Entonces dije, oh, la madre, no sé qué. A lo mejor fuera que alguien tenía de mascota una lechuza y se le escapó, o pudo ser otra cosa, no sé. Pero de que me contó mi chica, termina en que, o sea, ella no lo vio, ni sus familiares vieron a lo que estaba revoloteando la casa, pero alguien de la familia le dijo como, pon unas tijeras abiertas hoy en la entrada y vas a ver que no pasa nada. Y dicho y hecho, lo pusieron, que es como algo muy de abuelita de aquí en las zonas rurales de México. Pusieron las tijeras abiertas, no me acuerdo si en la entrada de la casa o en la entrada del cuarto del niño. Y esa noche no pasó nada. Me llaman mucho la atención esos rituales, remedios. Sí. Ajá, o sea, ¿De dónde salió? Creo que las tijeras es porque supuestamente forma una cruz. Que yo no le veo forma de cruz, pero supuestamente forma... Hay otra... No me acuerdo si fue de las tijeras o fue de un machete clavado, que también es otro que dice. Y luego la otra, esas connotaciones, pues, religiosas. Católicas. Católicas específicamente. O sea, pues ni modo que no tengas un crucifijo. Pero es que ahí te va, porque eso es lo interesante, porque te estoy diciendo que esto es prehispánico. Exacto. En el México prehispánico no había cruces. Exactamente. Entonces, ni tijeras tampoco. Ni tijeras, ni cruces, ni Dios. Bueno, o sea, sus dioses, pero pues no era él Dios. Entonces, en la historia que te cuento desde, creo que fue en Tlalnepantla y tal vez estoy equivocado, pero fue en el Estado de México. Esta niña sí estaba bautizada, esta bebé, y aún así se la chupó la bruja. Que ya ves que dicen que para que no le pase nada, bautízalo. Sí. Estaba bautizada y se la chupó. Y mi suscriptora que me mandó el relato, que era sobrina de su esposo, la niña, sí me puso así como, y que tus suscriptores sepan que los crucifijos, el agua bendita, el bautismo, eso no es garantía de que estén seguros. O sea, estas cosas vienen por ellos. Entonces eso sí me dio mucho miedo. Dije, madres, o sea, ni siquiera con... Digo, la gente que cree, ni siquiera con eso. Wow. ¿Crees que algún día vas a ver un vampiro? Quiero. Sí me gustaría ver, pero el vampiro de tipo gárgola que platicábamos hace rato, el día que yo vea eso me puedo morir. Okay. Pero a ver, tú recibes mensajes de soy un vampiro. Claro. Y tú no les crees, güey. O sea, porque date la oportunidad. Pero es como si ahorita Mike me dice, soy un vampiro. Mike sí se lo creería. Mike está muy palidito, O sea, ya tiene bastante edad, Mike, no parece. Pero... Mike no tiene 25, como dice, ¿no? No puede ser que veas tantas películas. Pero le darías la oportunidad a alguien que llegue y te diga, tengo pruebas, te lo puedo mostrar. Si tiene pruebas, y pruebas fehacientes, porque luego me mandan unas de que te tengo pruebas, y es así de que se asoló y se está pelando del sol de la piel, ¿no? Entonces es como... No, o sea, que te diga, hazme una entrevista y si quieres no la saques. Ajá. Si no te gusta, si no te parece real lo que te estoy diciendo, pero te puedo mostrar. Probablemente eso. Sí darías la oportunidad de eso. Más que eso, si me dijera algo que realmente yo diga, ok, este cuate no está mintiendo, porque todos los que me lo han dicho es de que se están basando en algún videojuego o en alguna película. Pero esos son fáciles de cachar. Sí, por eso te digo. O sea, los que me lo han dicho, igual mucho me pasó, por eso dejé de tocar el tema de los hombres lobo, porque cada semana había y era un morro, porque eran niños, o sea, eran adolescentes, de que yo soy hombre lobo. Sí, que vieron un Crepúsculo. Tal cual, o que vieron Crepúsculo, que vieron el video de Michael Jackson y ya con eso se creen súper, ¿no? No, o sea, como dice mi papá, le quieren enseñar el Padre Nuestro al señor obispo. Sí, o sea, darle misa al papa. Exactamente. Que fíjate que hombre lobo todavía es más fácil de creer. Sí, ¿de creer o de no creer? No, de creer y de que de alguna manera una persona crea que es. Bueno, es que sí está el padecimiento, ¿no? Exacto. Mental y demás. Pero de vampiro, no sé, yo preferiría en algún viaje o algo que yo vea así de, ¿qué es eso? Eso es lo que yo quisiera. O sea, que no me esté buscando. ¿En qué lugar crees que se encuentre un vampiro? Pues yo tenía planeado en algún momento ir a Transilvania, pero se atravesó algo ahí en mi vida económicamente que no pude ir. Ajá. Espero ir a Transilvania. No está cerquito tampoco. No, está muy caro el vuelo. O sea, yo estaba entre irme a Alaska y a Transilvania de vacaciones y estaba más barato irse a Alaska. Así sí. Es que está muy lejos, demasiado. Porque aparte creo que a Transilvania como tal no llegas en avión. O sea, llegas a Rumania y de ahí te tienes que ir en otro transporte, ¿no? Y aparte pues me han dicho que no es como que muy seguro. Son muchas cositas, pero no por los vampiros, sino por las cosas. Ajá, por los vampiros, las personas vampiros. Sí, por los que no te chupan la sangre, te chupan la cartera. Sí. U otras cosas. Y pues no sé, pero me gustaría Transilvania. O cuando fui a Guadalajara no vi nada, pero de los territorios mexicanos que yo conozco, se me hace que en Guadalajara sí podría haber algo. Ya ves que sí está la cultura de las personas, o sea, de esto que decíamos que sí hay personas. ¿Los góticos? Pues sí, por ejemplo, estas personas en Guadalajara que sí practican como esto de caracterizarse como vampiros, los góticos. Se ponen prótesis. Pues sí, yo tengo una amiga que conocí por el canal que es artista. La conocí por eso porque dije, mira, ya me puedo hacer alguna portada de algún libro en algún momento. Me parece curioso, o sea, que sí hay una fascinación como por esa estética y también
por ese fenómeno, supuesto fenómeno que está por ahí, pero... Como cultural, ¿no? Como cultura. Sí. Estaría interesante. Ojalá que algún día encuentres un vampiro. Ojalá. Sí, ¿tú crees que algún vampiro te escucha, güey? Uno real, quién sabe. Me daría miedo pensar que sí, porque tal vez, o sea, si desaparecieron estas chavas, espero que no me desaparezcan. Mira, amigos, a mí solo me importa entretener, por favor, no voy a indagar mucho. Iba a ser un chiste, pero iba a sonar muy vulgar y no estamos en el momento, pero no me chupen la sangre, por favor. Oye, Rix, pues yo creo que con esto vamos terminando y muchas gracias por todo. La verdad es que estuvo muy padre. Sí, me gustó. Entonces vamos a contar a la gente un poquito el plan que traíamos. Queríamos platicar de otra cosa contigo. Okay. Algo también muy alejado del tema del vampirismo. Sin embargo, creo que te lo debíamos, ¿eh? Sí, creo que te debíamos esta plática del vampirismo, porque como lo mencioné ahorita, la primera vez que platicamos, pues fue para conocernos, ¿no? Sí. Pequeño como popurrí, ¿no? Y si hablamos un poquito de eso. Y fueron como 20, 30 minutos de puro Bram Stoker y de verdad no te queríamos detener, pero al mismo tiempo también queríamos pues que tú hablaras de otras cosas. Claro. Entonces sí fue algo como que, ¿sabes qué? Vamos a grabar del vampirismo y vamos a ver cómo sale y quizá después grabemos el otro. Y yo creo que sí va a quedar en un después, ¿eh? Sí, claro sí. Claro que sí. Y pronto. Sí, O sea, la verdad es que sí esperen más cosas. Digo, Rix y nosotros creo que vamos a tener mucho camino por delante todavía. Sí, 100%. Por grabar. Sí, de hecho, yo por ahí hablábamos de fusionar los canales. ¿No? Sí. Ya anda viendo departamentos en Hermosillo, Rix. Emisiones de Rix. El grimorio de emisiones. Sí. Pero muchas gracias, Rix, por estar acá. Pues me gustaría que le dijeras a la gente nuevamente pues dónde te pueden seguir y todo esto. Claro que gracias a ustedes, amigos, por darse la vuelta por acá. Espero yo estar por allá en las tierras del norte próximamente y grabamos ese capítulo pendiente. Que bueno, nos diremos. Bueno, medio hice spoiler sin creer hace rato de qué era, pero bueno, lo platicamos después. Me pueden encontrar aquí en YouTube como El Grimorio de Rix. Bueno, aquí estoy etiquetado, así que nada más denle clic. Y me encuentran en Instagram y en Facebook también como El Grimorio de Rix. En Spotify como Monstruoso Podcast. El podcast, por cierto, es en vivo los días sábados a las 5:30 de la tarde, hora de México, aquí por YouTube. Se sube al día siguiente en Spotify, pero les recomiendo que lo sigan en vivo aquí en YouTube porque lo que implementé este año con la nueva temporada es que estoy recibiendo llamadas en vivo en cabina para que ustedes cuenten sus relatos de viva voz. De hecho, por ahí contaron uno de un vampiro en Costa Rica, si no mal recuerdo, o por ahí, con un suscriptor muy cool, que además tuvo encuentros con reptilianos y con un chingo de cosas. Wow. Sí, o sea, ese señor había vivido de todo. Habrá que pasarse los números y hacer una en forma. Sí, ¿no? sí, 100%, porque... pero por ahí me siguen. Y mis libros, Mexicántropos contra Vampiros, La Orden de Camazots y Demonios de Luna Llena, los encuentran en Amazon con entregas a todo el mundo, tanto en formato físico como en formato ebook. Si les gustó el tema de hoy, les recomiendo que lean Mexicántropos contra Vampiros. Si les gusta como más como de sectas y todo eso, como que del origen del vampirismo de otro plano, vamos a decirlo así, les recomiendo mucho La Orden de Camazots. Pues muy bien. Muchas gracias y a ustedes, amigos. Y gracias a todos por quedarse al final de este episodio. De verdad espero que lo hayan disfrutado muchísimo porque quedé muy contento, quedé muy feliz. Yo también. Sí, me gustó mucho. Ojalá tuviéramos más tiempo. Sí, la verdad, sí. Muchísimas gracias. Síganos aquí, se puede suscribir a este canal. También estamos en todas partes como Emisiones Podcast. Si estás escuchando esto en Spotify, también síganos por allá. No olvides pues dejar tu calificación de 5 estrellas, muy importante. Y a mí me puedes ir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y el buen Michael y Mike estuvo atrás en los controles como un vampiro en las sombras. Así es. Como MyGal99. Como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Ahí se los encargamos mucho. Y qué sorprendente la Ciudad de México, qué ruidosa. Sí. Y qué loco que ya dejó de llover. Sí. Es que ustedes no lo saben, pero llovió como 5 minutos nomás. Sí, ha habido como varias cosas pasando. Ha habido cosas raras. Ahí salió la gárgola por un edificio y de todo. El Mike de repente murió y revivió. Sí. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye. Hasta la próxima, amigos.